Muy buenas tardes, amigos. En el programa de hoy voy a realizar una entrevista que estoy convencido de que quedará para el recuerdo, que es un material didáctico que invita a la reflexión independientemente de los puntos de vista que uno tenga sobre las materias a tratar. ¿Y por qué es tan valioso este programa que vamos a hacer junto al colega Peter del canal de YouTube Saliendo de la Caverna? Ya se pueden suscribir a Saliendo de la Caverna, donde recientemente estuve departiendo junto a Colin Rivas y Miguel Ancho Bastos. Peter era el anfitrión, ahora me lo traigo para aquí. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque vamos a ahondar en una serie de cuestiones que realmente nadie trata, por lo menos no en una escala de llegada masiva. Son cuestiones documentadas, son cuestiones muy interesantes para el análisis y el estudio y tienen que ver con temas tan diversos como las sociedades secretas y los ritos y las sectas y cultos. Tal vez ustedes escucharon alguna vez mencionar los ocultistas de Crowley, los cultos a Gaia, la secta de la cienciología, los fabianos y otras organizaciones de socialistas utópicos, Ordum, Temple, bueno, ya menos lo dirá Peter, y bueno, son muchos grupos que trabajan de manera discreta o secreta y que tienen una coyuntura espiritual o conceptual detrás de lo que hoy conocemos como la Agenda 2030 y los proyectos del Foro de Davos. Desde esta casa, con un enfoque periodístico, nos enfocamos en la cuestión exotérica, en la superficie de las cosas, en los hechos concretos y constatables de limitación de libertades, de limitación de nuestra capacidad de consumo, de censura a las críticas, a los discursos disidentes, de imposición de una hegemonía de pensamiento único. Al fin y al cabo ya vemos el mismo discurso ecológico en una Greta Thunberg activista profesional, en un Bill Gates o en un Elon Musk, magnates supuestamente de la izquierda y de la derecha del establishment, en todos los partidos naturalmente, en una banda como Green Day o tantos otros músicos, ¿no?, que me vienen a la mente, U2, Bono, en el Foro de Davos, en las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, que es la institución más antigua en pie de Occidente, a través de encíclicas como Laudato Si, Laudato Deum, Fratelli Tutti, abrazando una especie de neopaganismo y de adoración de la naturaleza sin el hombre, porque al fin y al cabo el hombre es la cumbre de la pirámide evolutiva y ahora tiene que ser convencido de que tiene la culpa de los males del planeta. Tiene que aceptar la miseria, y yo creo que te dije en este canal, en tu canal, cuánto me suena esto, también a los diseños y el cristianismo primitivo. Tiene que aceptar el no tendrás nada y serás feliz, tiene que castigarse a sí mismo y azotarse por la culpa de su huella de carbono y tiene que soportar todo tipo de vejaciones en el nombre ya ni siquiera del bien común, sino del bien del medio ambiente. Así que a todas estas cuestiones nos va a introducir Peter de Saliendo de la Caverna desde otra perspectiva que tiene que ver con los fundamentos conceptuales, las ideologías, incluso los credos de estos personajes subrepticios de los cuales no nos enteramos o por lo menos no nos informan del todo. Adelante. Gracias, Nicolás. La verdad agradezco que me invites a tu programa, Los Liberales. Yo creo que de habla hispana es de los mejores, sobre todo a nivel de análisis geopolítico y sobre todo el destilar cada biografía de cada personaje conocido, hasta sus trapos sucios y todo su pasado. Y en habla hispana, también junto a otros como El Gentilhombre y tal, es de los mejores. Pues una de las cosas que a mí me hizo un poco investigar fue una frase del Papa Francisco, argentino, Bergoglio, que fue cuando habló de que había que replicar el mito de Shiva, ¿no?, que era una deidad, el shivaísmo, que construía el mundo y luego lo destruía, y estaba grabado, y que para él era un mito muy actual y que tenían que aprender porque era una forma de cultura que les podía ser útil, ¿no? La idea esta de destrucción del viejo orden para construcción de uno nuevo, una especie de gran reinicio, orden a partir del caos, ordo ab caos. Entonces me pareció muy interesante y fui tirando del hilo hasta llegar a todo esto. Hay mucho que decir. El gran reseteo es económico, político, y si lo analizamos desde una visión mecanicista, parece que simplemente es un gran negocio para que unos pocos se queden con todo el pastel, destruyendo a la clase media
y, bueno, pues acaparando propiedades, manejando las transacciones económicas, el flujo monetario al abolir el efectivo, pero hay un trasfondo religioso que no se ve al 100%. Hay una religión, un trasfondo religioso oculto detrás del proyecto de planificación social de Klaus Schwab, que comienza con la crisis del año 2020 y que apunta a reglamentar el consumo, los movimientos, la libertad de transporte, a restringir el turismo de manera permanente en el nombre del medio ambiente. O sea, detrás de todo esto hay una ideología oculta, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno, de hecho, el Vaticano, que solo apunta al iceberg y que pretende aunar todas las religiones en una sola, tiene el famoso, la alianza esta del capitalismo inclusivo, es público, Our Guardians, donde ahí se reúne con diferentes personalidades para sustituir el viejo pecado católico por, de alguna manera, el pecado ecológico, ¿no? Incluso incluido como un pecado más. Entonces, es algo bastante evidente y no parece casual que a la vez que surge todo el tema del gran reinicio del Foro de Davos, surge las encíclicas Laudato Si, del cuidado de la casa común, y de Fratelli Tutti, que es precisamente el tema ecuménico de crear una religión mundial. No me parece nada casual que el Papa haya recibido, tú lo sabes muy bien, a gente como Leonardo DiCaprio, que ha estado muy metido en el tema ecologista, o a personalidades como los Obama, etc. Esto, si nos remontamos, por ejemplo, a obras como The Limits of Growth, de 1972, de Dennis Meadows, que es una especie de futurólogo apocalíptico malthusiano, que estuvo en la época Obama y antes, o a Brzezinski, entre dos épocas. Ellos hablan de que el planeta es una especie como de nave, entre comillas, de terráqueo, de sistema cerrado, con recursos limitados, y que por lo tanto hay que adaptarse a esos recursos. Es decir, no es que la humanidad puede crear recursos, sino que los recursos son limitados y la humanidad tiene que ajustarse. Entonces, es la vieja idea de lo que se llama la mitología del reseteo, que es algo muy, muy antiguo. Con el miedo al apocalipsis, ya en la Edad Media se justificaban a través de estas profecías milenaristas la idea del control social a través del pecado, del arrepentimiento, y no por casualidad la primera utopía comunista la hace Tomás Moro con Utopía. Hay otras, por ejemplo la de Tommaso Campanella, La ciudad del sol, y alguna otra, pero al fin y al cabo se basan en la misma lógica de que va a venir un apocalipsis y si no lo viene nos lo inventamos o lo imaginamos o lo creamos nosotros para justificar un control de la población por ese trauma colectivo. Es decir, un borrado de la vieja historia, un borrado del viejo modelo, mediante ese trauma colectivo, ese hecho, crear una nueva historia, un nuevo modelo, un año uno y una nueva economía planificada. Crear un nuevo diluvio universal. Exacto, sí. Exacto, una nueva arca de Noé, donde todo esté racionalizado, racionado, la comida, contabilizado, jerarquizado, es decir, una planificación matemática de la sociedad. Esto ya fue ensayado en la Royal Society de Londres, en la época de Newton, la idea de que se debía planificar a nivel matemático la sociedad. Es decir, ya en la Ilustración se aboga por una racionalización en la planificación urbanística de las grandes ciudades, incluso al punto de destruir barrios donde podía haber algarabías y crear un modelo en cuadrículas del trazado urbano para controlar mejor a la población en las calles, una planificación de los espacios públicos, de los jardines e incluso de los bosques. Empieza la gestión forestal, empieza el control de los montes y el vaciado de grandes áreas, como por ejemplo aquí en España los Picos de Europa, que había pastores y se crea la Guardia Civil en parte también para expulsar un montón de pastores que había en las principales sierras y montes. Entonces, que hacían, corrígeme si me equivoco, transhumancia, pastoría. Sí, exacto. Sí. Nómada. Sí. Y algunos vivían allí de manera más o menos sedentaria también. Y entonces, bueno, pues a imitación de los grandes parques naturales, Yosemite, Yellowstone, allí con este naturalista John Muir, que era amigo de Teddy Roosevelt, no Theodore Roosevelt, el New Deal, sino el otro, el de la guerra de Cuba. Y ahí empieza la planificación de los espacios naturales vaciados de seres humanos, mucho antes de la creación de
el World Wide Fund, donde está el príncipe, donde estaba el Felipe, el antiguo rey Felipe, rey consorte, o el Instituto Aspen, o el Club de Roma. Mucho antes, ya en el siglo XIX, se empezó con la idea de control social con la excusa de la ecología. Hay una película, Heaven's Gate, que lo narra muy bien, la manera es de Michael Cimino, donde hay sobre todo gente de Europa del Este y de Rusia que emigran desde Alaska hasta toda la zona del condado de Johnson, en Montana, ahí en la zona ya frontera con Canadá, cerca de los lagos, a crear tierras, plantaciones, etcétera, y se manda allí, en la época de Teddy Roosevelt, se mandan a mercenarios privados a echarles, con la excusa de que van a contaminar, de que son espacios naturales sagrados, incluso con la hipócrita falacia de que son terreno de los indios y que no pueden establecerse gente, que además tenían una mentalidad bastante anarquista, estas poblaciones. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, se llama la guerra de Johnson, la guerra del condado de Johnson, donde es una guerra entre campesinos que quieren crear allí sus tierras, sus plantaciones, emigrantes, y grandes terratenientes muy ligados a la preservación de los espacios naturales a finales del 19, que no ven con buenos ojos la competencia. Es decir, que pequeños ganaderos de Europa del Este, de Rusia, etc., vayan allí y empiecen a comprar reses y a trabajar allí, una tierra que era muy barata, porque era muy vasta, era muy barata, y es verdad que ya había grandes terratenientes en Estados Unidos a finales del 19, pero no tenían el control de toda la tierra. Entonces, hacen allí, se llegan a algunos acuerdos entre estos grandes terratenientes y el gobierno norteamericano para establecer una especie de monopolio de la tierra, expulsando a estas gentes. Entonces, yo recomiendo la película, sale Jeff Bridges, sale Christopher Walken, y ahí ya se ve, y ahí incluso ya se deja entrever cierta eugenesia y cierto maltusianismo, justificándose en que esa gente tiene muchos hijos, en que al final se va a masificar las praderas y que las praderas hay que preservarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vieja lógica de una aristocracia muy ligada al poder en Washington, que ya habían perdido la mentalidad emprendedora y pretendían un poco tener el control, igual que estaba el monopolio de los Rockefellers a nivel petrolero industrial, a nivel de tierras también empezaba ya a haber un monopolio en Estados Unidos a finales del 19. Entonces es cuando se empiezan a crear los parques naturales, coincidiendo con esta llegada de emigrantes en avalancha, no de Europa a la costa este norteamericana, sobre todo que eran polacos, italianos, que se van a quedar en las ciudades, sino de gente de Rusia y del este de Europa por el Pacífico a Oregón y toda la zona de Montana, ya pegando casi a Canadá, para evitar la masificación norteamericana de agricultores. Es decir, emigración sí, pero solo en las ciudades. Emigración de campesinos para adquirir tierras, no. Y ahí se crean los parques naturales. Por no irme del tema, el gran reinicio de Davos no cuenta solo con economistas y con financieros y con intelectuales al más puro estilo straussiano. Leo Strauss, no hay que olvidar que es el padre intelectual de toda la política exterior del nuevo siglo americano, con Paul Wolfowitz, Colin Powell, Condoleezza Rice, los neocon. Es un tipo que se consideraba él un defensor de la filosofía platónica. ¿Sí? Permítame. Filosofía platónica, la República, el rey filósofo al que nadie puede atreverse siquiera a cuestionar en sus pensamientos, porque la disciplina y la sumisión tiene que ser total incluso en la mente, ¿no? Y los neocon, que recordemos rompen con lo que quedaba de una antigua y oxidada tradición del conservadurismo americano que Trump reflota con la América para los americanos desde la retórica. Pat Buchanan, más o menos. Pat Buchanan, pero mucho antes de eso es la alt-right, Henry Mencken, Albert Shylock. La derecha americana tradicional tenía como un postulado no interesarse tanto por intervenir en política exterior. Los demócratas eran mucho más intervencionistas que los republicanos, cuando los republicanos escribían esa tesis. Antes los demócratas, cuando era un partido más de derecha, conservador y entre comillas librecambista, escribía esa tesis de la alt-right. Y esto cambia con el neoconservadurismo de manera drástica y los conservadores comienzan a ser muy belicistas, muy intervencionistas y a justificar todo el gasto público además que significan las guerras y bueno, el rol de Estados Unidos como gendarme mundial y por supuesto como emperador depredador del planeta, que lo es, y ese cambio de tradición es lo que conlleva el nombre neoconservadurismo y abarca por supuesto de manera paradigmática a Bush, a los dos Bush, a Ronald Reagan también.
pero bueno, es esa línea. Margaret Thatcher. Lo que dicen neoliberales, los ignorantes de izquierda, en realidad son los neoconservadores de estos personajes. Sí, además muy vinculados luego a la Fundación John Birch, que desde mi punto de vista se ha basado más en políticas represoras de la libertad con la excusa de la preservación de las viejas clases medias cada vez más depauperadas que en un verdadero libre comercio. Quizás el Cato Institute ha sido un poquito más flexible, pero desde mi punto de vista muy alejados de la realidad geopolítica internacional y muy centrados en ese mundo americano tan provinciano. Bueno, sigue contándonos entonces. Sí, bueno, pues básicamente hay otras figuras, es decir, no estos son estos straussianos que están al frente de Estados Unidos o estos grandes tecnócratas de Bruselas. Hay también gente como Sadhguru, que es un tipo que viene de la India, pero que básicamente apela, y lo ha dicho públicamente, que él quiere menos almas en el planeta Tierra, que hay que cuidar el planeta como si fuera un ente vivo, que esto va mucho con las tesis que están últimamente desarrollando los jesuitas, ¿no? En Laudato Si, que es ver el mundo como una conciencia universal, como un organismo vivo, el planeta como un organismo vivo, que es la conciencia divina, que es decir, el planeta es Dios, es decir, es en el fondo es quitar la vieja cristología y sustituir la divinidad, el creador, el orden, por así decirlo, creador, regidor del mundo, como la naturaleza del planeta. En el fondo es una forma de panteísmo. Y esto es volver incluso antes del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, una de las cosas positivas que trajo es que se puso al hombre como el centro de la creación, ¿no? El ser predilecto de la creación divina. Y lo que está haciendo ahora el Papa Francisco y los jesuitas es decir, no, el ser humano es uno más de la creación, incluso sobra. Ni siquiera ya es el jardinero del Edén, sino que es una persona que debe ser expulsada y que cualquier gusano, cualquier animalito está por encima, cualquier planta está por encima. Entonces, con la excusa del planeta, de los animales, es quitar los derechos humanos inherentes al ser humano. Es decir, es una política totalmente antihumanista, sacando al ser humano del centro de la creación, algo que va contrario a toda la filosofía renacentista de pues no sé, Pico de la Mirandola, o todos estos que hablaron, no sé, el propio Erasmo de Rotterdam, que hablaron de la dignidad del hombre, ¿no? Y que tenían tratados al respecto. Entonces es bastante preocupante. No por casualidad, toda esta gente que está ahora en el Foro de Davos coincide generacionalmente con la contracultura de los años 60. Es decir, esta gente, Klaus Schwab, todos los grandes, gente que ha fundado Silicon Valley, que en el fondo Silicon Valley, y aquí tengo que dar la razón a una economista que le gusta mucho a la izquierda, pero en esto tiene razón, que es Matsukato, que ella habla en el Estado Emprendedor de esta obra de que las grandes tecnológicas fueron creadas, grandes empresas privadas de Silicon Valley tuvieron el apoyo del Pentágono, de DARPA, los famosos Fairchild Boys. Y Intel, por ejemplo, que está metiendo dinero en la creación de Apple, estaba ligada al ejército, el presupuesto de defensa en el fondo. Bueno, pues toda esta gente, que ahora ya son gente muy mayor, incluido el propio Bill Gates y otros anteriores, coincidieron en la contracultura de los años 60 en San Francisco. Muchos estaban incluso con sus propios gurús. Hay un gurú, concretamente Caroline Nimbaba, que este tipo de la India se reunió con los Beatles, o sea, iban los Beatles a verle, Steve Jobs estuvo con este gurú hindú, y este hombre estaba muy influido por una forma de orientalismo desde un gnosticismo malentendido teosófico. Entonces, tendríamos que entender hasta qué punto la gente que ha fundado Silicon Valley y que está en las tecnológicas está impregnado de ese socialismo verde con un barniz espiritual nueva era, para decirlo de una manera así más suave. El fundador de Google, ya cuando este gurú estaba ya viejo, también fue a verle y se reunió con ellos. El tipo este que está en Canadá, que me parece que es una persona bastante peligrosa, Trudeau, también fue a la India y se reunió no con él, que ya había muerto, sino con la secta que él organizaba allí en la India. Todavía sigue. Entonces, yo me gustaría un poco explicar que esta gente ha estado muy presente en el mundo también, no solo tecnológico, no solo intelectual norteamericano, pues siempre piensan, cuando hablan de intelectual de izquierdas, piensan en un Noam Chomsky o en un Michel Foucault, que son aparentemente materialistas, pero también ha habido intelectuales en el mundo norteamericano de izquierdas, influido por estas tesis espirituales, como el propio Dennis Meadows,
con The Limits of Growth, o incluso Timothy Leary, que es este hombre que empezó a distribuir droga en la contracultura en los años 60, LSD. No puedo evitar detenerme en una mujer que se centró mucho en los aspectos económicos y en los planes de esta agenda. Esta agenda 2030 también es antigua, ya se redactó en el 92. O sea, bueno, a ver, si nos remontamos, podríamos ir al informe Kissinger-McNamara del 73-74, creo que era, que es un informe de población, pero oficialmente la Agenda 21 se pone sobre la mesa en 1992. Permíteme, la Agenda 21 se pone sobre la mesa en la cumbre de las Naciones Unidas para el Clima, donde participan Felipe de Edimburgo, que dijo que quería reencarnar como un virus mortal para reducir la superpoblación. El nefasto Leonardo Boff, sacerdote expulsado, padre de la teología de la liberación, mentor intelectual del proyecto de Lula da Silva en Brasil. El padre de Boris Johnson, Stanley Johnson, que escribe un libro al respecto, ecologista fanático de la derecha británica, lo traté en su día en el documental de Boris Johnson, y los Clinton, naturalmente, los Clinton. Esa Agenda 21, que es la predecesora de la Agenda 2030, si tú te fijas cuáles son los países que fueron considerados por los grupos evaluadores de las Naciones Unidas como los que mejor cumplieron sus objetivos de subdesarrollo, como digo yo, insostenible, y no utilizaban ese léxico, de límites del crecimiento, the limits of the growth, que tú dijiste de Meadows, los límites del crecimiento. ¿Sabes cuáles eran? Claro, ¿cómo no? En 2006 el grupo evaluador dijo que los países más avanzados en la Agenda 21 en América, en el continente americano, eran Cuba, Nicaragua y Ecuador de Rafael Correa. ¿Qué tal? Pues la verdad que ya hay un perfil. Explícito. Ahí es donde... Algunos en España, defensores del viejo socialismo y del viejo comunismo, intentan desmarcarse y decir que el socialismo verde de tinte progresista no tiene nada que ver con el viejo socialismo marxista que ellos defienden. Y yo ahí estoy un poco aquí también para desmentir eso. Tiene mucho que ver. Lo que pasa es que, claro, van con pantalla. Hay la pantalla materialista, profana para las masas, y luego hay una cúpula iniciática que sigue una determinada filosofía que no es materialista ni tiene una visión materialista de la historia. Lo que pasa es que eso ¿Qué comunistas, por ejemplo, han cultivado esta visión espiritual? Aquí, o sea, en España ninguno. En cualquier lugar. Tú estás diciendo que profesan una fe oculta que no es materialista debajo de la identidad materialista marxista clásica que puede tener un soviet. Bueno, ¿a quiénes te referías? ¿Qué comunistas tenían qué ideas ocultas sobre esta cuestión verde? Pues mira, por ejemplo, hay algún autor que ha estado muy influido por esta visión y él se declaraba abiertamente socialista, como autora, como Annie Besant. Y Annie Besant, que estuvo en la Sociedad Fabiana y defendía modelos de socialismo utópico en forma de phalansterios. Ella pertenecía a la teosofía y consideraba que era la mejor manera de preservar la naturaleza y preservar ese espíritu cósmico de la Tierra viva a través de la concentración de la población en pequeñas ciudades cárcel. Annie Besant. Hombre, las piedras de Georgia. Claro, Guyston, sí. Las que volaron el año pasado, yo hice el documental al respecto, recomendado. Está para quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Moraz, junto con mucho otro material que sacamos después de un altercado con YouTube. Está disponible para quienes nos apoyen allí. Bueno, en el documental Las Piedras de Georgia, que son este monumento anónimo, teóricamente anónimo, en el estado de la CNN y en el estado de los Carter. Rosalind Carter era una obsesiva de estas cuestiones, que evoca a mantener a la humanidad por debajo de, si no recuerdo mal, eran los 200 millones de habitantes, los 2000. Creo que eran 500 millones de habitantes. Los 500 millones de habitantes, correcto. Aunque, bueno, luego ha venido el de Ted Turner de la CNN y ha dicho que 1000. Que de momento es una novela. O sea, realmente el caso era una novela. Yo me puse a investigarlo, incluso hablé con una mujer que fue hija de un sheriff local y es realmente una telenovela. Y ahí me enteré, por ejemplo, que Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter, que era gobernador de Georgia, antes de ser presidente de Estados Unidos, y cuando fue presidente se construyeron estas piedras, Rosalind Carter, que entonces era primera dama de Estados Unidos, había cultivado una amistad con el payaso asesino. ¿Tú sabías eso? No tenía idea.
Bueno, hay una fotografía de ella con el payaso asesino en el cual se inspira la famosa It de Stephen King, pero el verdadero asesino serial que se disfrazaba de payaso. Bueno, macabro todo realmente, bastante macabro. Bueno, entonces, tú tienes socialistas que también adhieren a estas ideas enemigas del comercio y de la industria que ponderan y santifican lo verde, ¿no? Si me pongo mecanicista, las montañitas. Sí, si me pongo mecanicista y un poco en plan, pues eso, siguiendo los enemigos del comercio descotado, diría que mucha de esta gente proviene de la aristocracia o de por lo menos las clases altas del mundo anglosajón y que tiran de una metafísica de la impotencia. Es decir, nosotros tenemos una conciencia de clase aristocrática, de clase superior, de élite intelectual, ¿no? La fatal arrogancia que diría... von Mises era, creo recordar. Von Hayek. Hayek, perdón. Está bien que me corrijas, que no sabía que había sido uno de ellos. Y que se consideran ya filósofos reyes, y entonces es un poco, buscan de alguna manera preservar su cota de poder, su cota de influencia, y evitan el esfuerzo de entrar en comercio, de pensar, de innovar. Y entonces se justificaría desde este punto de vista la creación de toda una metafísica, toda una filosofía que les legitime a ellos como clase dominante, como clase intelectual, como nueva aristocracia. Es decir, no hay que olvidar que, por ejemplo, Galton, Sir Francis Galton, que era de una familia aristócratas, que estaba emparentado con Darwin, era... pues una persona que defendía que las clases humildes tenían que esterilizarse, que sobraba gente, que la población no podía aguantar el abastecer, o sea, no se podía abastecer a la población de todos los alimentos. Y Malthus igual, es decir, era otro niño de papá, bastante de la aristocracia británica. Malthus era un puritano, era un sacerdote puritano, para empezar, era un anglicano catastrofista, como están todos los católicos catastrofistas que estuvieron 1000 años esperando el advenimiento de la segunda venida de Cristo en la miseria absoluta, despreciando lo mundano, y en el analfabetismo forzoso, el hambre y la peste. O sea, están también los elementos estos fatalísticos judíos. O sea, está totalmente impregnada toda la cultura judeocristiana, me parece a mí, de, ¿cómo se llama? La escatología, ¿no? Se va a terminar el mundo y es por nuestra culpa. Para mí está muy, pero muy plasmado en el ecologismo moderno esta cuestión de el pecado original. El hombre pecó por existir y ahora tenemos que ser castigados antes que desaparezcamos cual Sodoma y Gomorra, ¿no? Este pensamiento misántropo, enemigo de lo mundano, de lo prosaico, de todo lo noble que hay, ¿no? En lo material, en el intercambio, en la empresa, en hacer industria, en ejercer la individualidad en virtud de la cooperación social. Los puritanos, comparado con el mundo católico, sí que abogaban más por ese libre comercio, pero en cualquier caso, el anglicanismo es en el fondo una forma de iglesia romana, solo que mire, léete The Communistic Societies in United States de las 13 colonias, sí. Charles Nordhoff, ni siquiera en las 13 colonias. Hay 8 sectas comunistas protestantes puritanas, y de hecho los del Mayflower, los Pilgrims, los peregrinos, sí, los fundadores de Estados Unidos eran comunistas. ¿Tú no sabías eso? No lo sabía. Eran totalmente comunistas. No solo eran comunistas, totalmente comunistas. Sabía que eran literalistas bíblicos y que tenían... ser literalistas bíblicos que decían, si Dios proveerá, ellos se lanzan en el Mayflower, en esa aventura psicótica, sin redes para pescar, porque Dios les tenía que regalar el pan, ¿no? Una lluvia así de maná del cielo, y se murieron la mitad antes de llegar. Y cuando llegaron se murió la otra mitad. ¿Sabías por qué? Porque eran miserables. O sea, sus granjas colectivas eran totalmente deficitarias en un territorio hostil. Sobrevivieron durante 2 años, y esto está documentado en las memorias de su primer gobernador. Su gobernador, de hecho, eran unos cuantos, no eran muchos, pero es el que eligieron gobernador y documentó toda la travesía. Sobrevivieron los 2 primeros años por robarle un depósito de maíz a los indios. Curioso caso, además, porque los indios norteamericanos eran, podría decirse, anarcocapitalistas, proto-anarcocapitalistas,
porque sí tenían comercios, sí tenían clanes, sí tenían un orden más o menos contractual, comerciaban y tenían producción individual. Entonces los europeos, entre comillas civilizados, sobrevivieron a base de robarle maíz a los indios. Hasta que, bueno, cuando ya quedaban un tercio, porque 2/3 habían muerto de hambre, dijeron, bueno, esto no puede seguir así, vamos a tener que reinterpretar las escrituras. Entonces este gobernador dispuso y dijo, bueno, que las parcelas sean individuales. Y escribe, mágicamente las manos se tornaron más oficiosas. Ya no solamente la gente trabajaba el doble y con más ganas, ahora que podía disfrutar del fruto personal de su trabajo, sino que las mujeres que antes alegaban debilidad, también se lanzaban a trabajar, y con los niños. Y con el cambio de comunismo basado en la religión a propiedad privada basado en las circunstancias materiales que le estaban demostrando el fracaso de su ideología nefasta, salieron adelante. Y cuando salieron adelante se dedicaron a matar a los indios. Pero bueno, esa es la historia de Estados Unidos. ¿No la sabías? No sabía que se había mitificado mucho de la cuestión norteamericana, pero siempre que había asociado el calvinismo, quizá por la influencia de pensador Max Weber, que había una ética protestante del capitalismo y tal, pero bueno, también entiendo que la lógica del darwinismo en parte puede beber de la predestinación, de que se salva el que le va bien en los negocios, de que eso solo es el salvo y qué tal. O sea, hay un trasfondo religioso en la economía. O sea, hombre, permíteme, y además, y no quiero interrumpirte mucho, pero es interesante, tú tienes a los cuáqueros, que son los cristianos más filoliberales que hay, sin ritos, ni dogmas, ni estructuras, que de hecho es interesantísima ya la propia historia de uno de sus fundadores, William Penn. Fundador de Pensilvania, sí. Que comienza a revolotear en Inglaterra con sus ideas que son profundamente antiestatistas y antijerárquicas. Por eso los cuáqueros, el nombre de su iglesia es la Sociedad de los Amigos, y sus reuniones consisten en sentarse en silencio con su presencia, reconfortándose mutuamente en unión con el Señor y fin. O sea, no tienen autoridades. Cuando ellos empiezan a divulgar contra la guerra, contra la esclavitud en América, contra la intolerancia religiosa en Inglaterra, el rey, que había sido salvado por el padre de Penn era un almirante, el rey que había sido salvado de un naufragio por el padre de Penn, lo cita, muy preocupado, y le dice, bueno, mira, si tú sigues en este afán subversivo, voy a quitarte todo lo que tienes, te voy a confiscar todos tus bienes, vas a ser miserable. Y él le contesta, ni su alteza ni nada, le contesta, ¿y tú crees que yo soy tan pobre que dependo de las cosas materiales para ser feliz? Y le contesta, bueno, perfecto, te vas a una mazmorra, te encierro el resto de tu vida, no vas a volver a ver la luz del sol. Y él dijo, ¿y tú crees que soy tan cobarde como tú? ¿Que yo no tengo una luz interna que me alumbre? Yo sí, tú no, por eso eres rey. Y el rey, ya que lo quería directamente matar, dice, listo, te condeno, te vas a la horca, muérete. Y dice, bueno, si tú le tienes miedo a la muerte, allá tú, yo no. El peor castigo es vivir como tú, le dice al rey. El rey descolocado, en una crisis psicótica prácticamente, porque nadie le había contestado así en su vida, luego habla con los consejeros, le dicen, mira, si lo matas va a haber una revolución y esto del cuaquerismo va a terminar con el orden establecido. Y dice, bueno, vete tú y los de tu secta, ahí tienes unas tierras que descubrió tu padre en América, instálate allí, haz tu colonia, pero vete a Inglaterra. Pero eran tan puros que había que sacarles del mundo, del mundo europeo. Estos eran muy hacendosos y eran totalmente privatistas. Ahí tengo concebido, mira, tengo todos los libros de lo que estás hablando. Concebido, abajo de los enemigos del comercio, tengo Concebido en Libertad, los 4 volúmenes de la historia del origen de Estados Unidos de Murray Rothbard. Pensilvania, Penn se establece en Pensilvania, crea la primera república constitucional. Una constitución, de hecho, que limitaba el gobierno a 3 años, que directamente prohibía que los impuestos superen, creo que el 5% de lo que alguien gana, etc. Y que regalaba un terreno a cualquier persona que pisase Pensilvania huyendo de la esclavitud y lo convertía en ciudadano de pleno derecho, por lo cual tuvo conflictos tremendos con todas las otras colonias repugnantemente esclavistas de Norteamérica, porque todos los esclavos que pisaban suelo de Pensilvania se convertían en hombres libres de pleno derecho. Luego es el experimento, ¿no? Con los indios allí, los cuáqueros. Creo que fueron los únicos que hicieron como una convivencia con indios, comprándoles tierras. Sí, totalmente. Y además recibían personas perseguidas de todo el mundo. Voltaire, por cierto, recomiendo muchísimo su tratado sobre la tolerancia, es magistral en defensa de la libertad religiosa y
también en la argumentación histórica que hay. Voltaire los admiraba a los cuáqueros, eran los únicos que admiraba. Tiene en sus cartas filosóficas una que le dedica a los cuáqueros. Tom Paine, el gran Thomas Paine, el único liberal de la Revolución Americana, un hombre tan heroico, era hijo de cuáqueros. La Merchant Advisor, que hasta el día de hoy es la segunda compañía más importante, y en su momento fue la principal, de transporte de bienes materiales entre Europa y Estados Unidos, es de los cuáqueros. Cadbury, los chocolates Cadbury son de los cuáqueros. Los tipos fueron extraordinarios capitalistas. Pero ¿qué ocurre? En su afán de tolerancia, por cierto, tuvieron 9 años de anarquía, ¿sabías? No sabía. Mira, cuando... Sé que Dana Nelson tiene un libro que se llama, es una catedrática de historia de Estados Unidos, Dana Nelson, que se llama La democracia en común, que habla de cómo los cuáqueros se construían entre ellos las casas y tal, y intentaban no depender de ningún banco, que eran como antibancos. Sí, pero eran totalmente capitalistas. Y de hecho fundan una organización de auxilio a los perseguidos religiosos y políticos de Europa. Pero bueno, William Penn, ya más grande y cascarrabias, quiere subir los impuestos y perseguir a los que toman alcohol en las calles, y dicen, bueno, ha sido un placer, William, gracias por todos los servicios prestados, pero no te vamos a hacer caso. Y durante 9 años en Pensilvania hubo una anarquía de libre mercado, de absoluta prosperidad y paz, hasta que los ingleses tomaron las cartas del asunto. Estaba concebido en Libertad de Murray Rothbard. Estos muchachos trajeron sectas puritanas que eran perseguidas por la iglesia anglicana en Inglaterra, como por ejemplo los Shakers. Todas estas películas de las casas de terror de Maine y de Nueva Inglaterra y tal, tienen mucho que ver con estos locos que se flagelaban, que saltaban, que tenían unas danzas convulsivas, todo también un poco raro ahí en los bosques, fríos. Y esos sí eran comunistas. Y había 8 sectas comunistas. Y de hecho, Owen, que tú vas a hablar de Robert Owen, el industrial inglés socialista utópico, lleva adelante Nueva Armonía. En Armonía, la ciudad se llamaba Armonía y era una ciudad comunista de uno de estos pastores protestantes que los cuáqueros auxiliaron. Y estos tipos sí eran comunistas puritanos protestantes. Y nos desviamos terriblemente del tema, perdón. Nada, no te preocupes. Un poco, por volver a la actualidad y ya empezar un poco a hablar del mundo cultural mediático, hay una escritora que yo recomiendo que se llama Rosa Coire con K escrito, que ella ya lleva hablando desde por lo menos el año 2005. Ella estuvo trabajando en Naciones Unidas, estuvo trabajando en el ayuntamiento allí en San Francisco, California, y esta mujer viene del mundo del mundo demócrata, liberal, entendidos allí como se entiende a la izquierda norteamericana progresista, y ella se desengaña completamente en cuanto ve que empiezan a usar todo el tema verde y el tema de los animales para quitar la propiedad a determinadas granjas cooperativistas. O sea, ella tenía idealizado el mundo este... O sea, esto no lo puedo asegurar, pero vamos, por los escritos que ella tiene, idealizaba el mundo de los kibbutz, ¿no? En Israel, quería algo parecido. Entonces ya cuando ve que quieren desposeer, no ya propiedad particular, sino incluso propiedad privada, pero de alguna manera colectivizada privadamente, ella ya rompe con Naciones Unidas y empieza ya a criticar a toda la agenda esta verde, y es la primera que empieza en Behind the Green Mask, se llama el libro, Behind the Green Mask, detrás de la máscara verde. Esta mujer, Rosa Coire, ya empieza desde el 2004-2005, antes de cuando se llama Plan 21 y no se había rebautizado como 2030, a hablar de que tienen el plan de crear estas arcologías, ¿vale? Ciudades donde tienes todo abastecido, huertos urbanos, no sé qué, no sé cuántos, pero todo colectivizado a través de una estructura centralizada, tecnológica, conectado a vías férreas, y el mundo rural que quieren vaciarlo por completo. Entonces eso a ella le escandaliza porque ella consideraba que podía haber una armonía entre el medio natural y el ser humano, y que precisamente ella, como naturalista que era, defensora en parte de las tesis de algunos autores naturalistas norteamericanos tipo Thoreau, se podía vivir en el medio natural, en los bosques, en tal, y era como una vuelta a ese mundo idílico norteamericano. Entonces ahí es cuando ella rompe, y yo recomiendo este libro, Behind the Green Mask, de Rosa Coire. Vamos a ir un poco al mundo norteamericano. Hay el mundo norteamericano del cine.
Es decir, hemos hablado de tecnología, de esta influencia de la teosofía que luego voy a analizar ya en el siglo XIX, pero hay una clara influencia del pensamiento de tipo mesiánico, ecuménico y ecológico en el mundo de Hollywood, a través de la figura de Hubbard, que es el fundador de la cienciología, que era masón y que era amigo de Jack Parsons. ¿Quién es el fundador de la cienciología y de qué época estamos hablando para situarnos? Vale, estamos hablando de los años 50. Él funda la cienciología en los años 50 y nace en 1911. Este hombre, Hubbard, había leído mucho a Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que es esta teósofa rusa, que con un coronel británico viaja a la India y empieza a estar muy influida por determinados lamas del Tíbet, de Nepal y por gurús de la India, y a llevar toda esa filosofía mezclado con un sincretismo de tipo neopagano a el corazón de Inglaterra. Pero bueno, eso lo podemos tratar más adelante. Hubbard es el fundador de la cienciología, a la que pertenece Travolta o Tom Cruise. Hubbard está muy conectado con la CIA. Está muy conectado con el mundo del ejército y está muy conectado con la élite cultural norteamericana. Sí, hasta tal punto que fue amigo de Jack Parsons, que fue uno de los que colaboró en la creación de la NASA, con los cohetes, con los nazis en la operación Paperclip, que era un ocultista, este ingeniero de cohetes, y fue pupilo Jack Parsons de Aleister Crowley, un espía del Imperio Británico, amigo de Winston Churchill y que bueno, pues tuvo cierta correspondencia incluso con determinadas figuras del esoterismo norteamericano teosófico en los años 30. Igual, ¿qué opinión te merece Aleister Crowley? Porque una vez hablábamos con mi amigo Nicolás Martínez Laje, que me decía que fue muy malinterpretado también. Por ejemplo, que se lo acusaba de que se jactaba de sacrificar bebés, y el tipo en realidad, fíjate lo que era el puritanismo patético de Estados Unidos en aquella época, los años del Código Hayes además, pero bueno, en su correspondencia decía: hoy he matado 4 bebés o algo por el estilo, y en realidad se estaba refiriendo a que se había acostado con anticonceptivos, digamos, ¿entiendes? Y no podía decirlo porque estaba prohibido literalmente hablar de sexo en ese tipo de escritos públicos o de cartas en los diarios y demás, y entonces utilizaba ese eufemismo y lo tomaban como si, bueno, sacrifica bebés. Era un agente provocador, era un polemista. Crowley era un anarquista filosófico moral, es decir, él de hecho era profundamente anticomunista y estaba en contra de la Unión Soviética, pero él, no hay que olvidar que era un funcionario británico, es decir, trabajaba para los servicios de inteligencia, y él fue uno de los que empezó a allanar todo el tema del fenómeno OVNI, todo el tema de... O sea, él muere en el año 47, que es justo vísperas de todo ese fenómeno OVNI recién creado, es decir, de tema de Roswell y tal, y él es el que va, lo digo porque luego entraremos en el tema Blue Beam y toda esa operación que hay de los servicios de inteligencia para... ¿Qué es el Blue Beam? A ver, el Blue Beam, que es un autor canadiense el que empieza a hablar de ello, Sergio Monast, el Blue Beam supuesta y presuntamente sería una operación que estaría incluso descrita en el informe Iron Mountain, desclasificado en el año 66, donde, o sea, desclasificado, filtrado en el año 66, donde habría varios episodios de trauma colectivo para justificar la unificación de determinados poderes económicos y políticos. Uno sería el cambio climático, otro, o la amenaza de un desastre natural, otro sería desastres naturales, otro sería el tema de una de tipo sanitario, y la tercera pata para apuntalar ese gobierno único o ese conglomerado de gobiernos únicos, que sería la última vuelta de tuerca a la ONU, sería una llegada de pueblos extraterrestres, ¿no? Tal. Entonces, eso serviría para unificar los mandos militares, para crear una especie de fuerza espacial que justificara una cohesión de todos los mandos políticos, y de paso lo que habla Crowley y lo que habla la teosofía es que estos extraterrestres no dejarían de ser una especie de hermanos mayores, de guardianes, de maestros ascendidos para vigilar que se cuide el planeta. Pero está documentado. Todo el tema de Iron Mountain está documentado. Ha habido declaraciones del propio Ronald Reagan en Naciones Unidas diciendo que qué bien si algún día vinieran extraterrestres, porque las naciones dejarían a un lado sus diferencias y se podrían crear y unificar los mandos políticos, militares, incluso los territorios. Entonces, sí que parece que esa operación está en marcha, de alguna manera, de justificar
con una supuesta llegada extraterrestre, que puede ser perfectamente falsa, pero se puede representar, igual que se representan una catástrofe sanitaria o una catástrofe climática, representar ese tipo de escenarios, de teatro de operaciones, para justificar la adoración a Gaia, la adoración al clima, porque no estamos solos en el universo, porque hay que ver, hay que cuidar el planeta. Entonces, sí que, de hecho, cada vez se ven más guiños, ¿no? Ya Trump hizo el guiño de que a lo mejor desclasificaba el fenómeno OVNI, de que iba a crear una fuerza espacial, un ejército espacial. Obama ha hecho guiños, Bill Clinton ha hecho guiños de... Sí, bueno, John Podesta, el tercer Clinton, quien fuera jefe de gabinete de Bill Clinton, también de Hillary cuando fue secretaria de Estado, el que lo salvó del escándalo Lewinsky, también el que lanzó el simulacro de hambruna a partir de guerra y demás. No sé si viste ese informe muy interesante, muy poco difundido, con su fundación Center for American Progress. No lo conocía el ciberpolígono, el apagón, pero no eso. ¿Sabes quién es Podesta? Sí, es un tipo vinculado a algo escabroso. El que está, ahora es Sar del Clima. Los Clinton, a la Hillary, sí. Ahora es Sar del Clima, pero tú sabes quién era en 2015, era el jefe del Consejo de Asesores de Barack Obama, que ocupó la silla principal de la mesa que promulgó la Agenda 2030, que invitó personalmente al Papa Francisco a presentar la Agenda 2030 en el edificio Rockefeller, en la sede de las Naciones Unidas, en el nombre de Estados Unidos. Y tú sabes que fue el Papa Francisco quien la presentó. Su visita a la ONU fue en el 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030, con Podesta al lado. No lo sabía, y te digo más, jesuita, era un abogado de la mafia de Chicago, originalmente. Profesor de Hunter Biden en Georgetown, Universidad Jesuítica. Hunter, el aventurero hijo prostibulario del actual presidente. Bueno, en fin, un detalle. Fanático de los ovnis a niveles extremos, y es el que llevó prácticamente toda la cuestión ovni en la era Clinton y a posteriori. Incluso lo llamaron, siendo supuestamente un enemigo declaradísimo de Trump, desde que Wikileaks reveló sus correos con Hillary, y por ejemplo supimos la trama de la primavera católica para deponer a Benedicto y poner al Papa Francisco, o sea, justamente para una revolución progre dentro de la iglesia. Primavera Católica sale de un mail de John Podesta. O sea, la mafia esta que dijiste de San Galo, ¿no? Que comentabas una mafia. Exactamente, bueno, sí, la mafia de San Galo era la conjura de obispos de izquierda europeos, que tenían una red de chantaje de sacerdotes gays y los extorsionaban, los presionaban para conseguir poder. Parecía propaganda DUE y todo el tema del escándalo ambrosiano en el año 79-80. Pero eran un grupo con una visión netamente política y no económica, la mafia de San Galo. Y ellos pudieron poner a Bergoglio y quitar a Benedicto con una operación de los Vatican Leaks, que era toda una miserable farsa, y yo no soy un defensor de Benedicto XVI tampoco, que era un inquisidor, literalmente era el capo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la Inquisición. Pero bueno, sí, fue todo orquestado por Podesta, por los lobbies de Soros, directamente por Podesta. O sea, está ahí todas las organizaciones católicas progresistas de Estados Unidos, hicieron toda la escena mediática de los Vatican Leaks, de que el Benedicto encubría la pedofilia cuando no era así. En todo caso, el tipo tenía mano menos dura de la que podría, pero fue el que más intentó hacer algo. Y finalmente el Papa Francisco termina salvando literalmente a McCarrick, el arzobispo del Foro de Davos, el único cardenal miembro del Foro de Davos en esa época, arzobispo de Washington, muy amigo de Podesta, muy amigo de Hillary Clinton. Incluso hay una foto de McCarrick con Hillary Clinton y Trump, que en una cena de recaudación de fondos, que era un depredador serial. Y Benedicto justamente sancionó a este sujeto. Este sujeto formó parte del complot contra Benedicto, la operación que fuerza su renuncia. Y cuando sube Francisco le retira la prohibición de vuelos, le retira la restricción del ejercicio de la nunciatura, pese a que Carlo María Vigano, que es este famoso arzobispo tradicionalista, le presenta un informe lleno de pruebas personalmente al Papa Francisco. Luego de lo cual, quien denuncia a McCarrick, que finalmente fue condenado por la justicia, y el Vaticano tuvo que pedir perdón por encubrirlo con Francisco, el que denuncia a McCarrick Vigano lo expulsan con la Guardia Suiza de su departamento del Vaticano de manera humillante. Y siempre están amenazando con darlo de baja. Así que, hombre, es una historia muy, muy intensa. No sé si conoces, hay un
Bueno, en España hay varios, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote que era Severino Machado, que era de Valladolid y tal, pero el más conocido, sobre todo porque ha tenido de pupilos, entre ellos a J.J. Benítez y a Cristina Martín Jiménez, la autora del libro sobre Bilderberg, es este sacerdote que se llama Enrique López Guerrero, que este hombre es el cura de los ovnis y que no deja de decir desde hace ya más de 40 años que van a venir los ovnis, que son los ángeles del Antiguo y Nuevo Testamento, y ha creado toda una variante del catolicismo, pero avalado, no le han excomulgado ni le han echado de la iglesia, en torno al fenómeno ovni. Pues eso, comentaba el cura de los ovnis, Enrique López Guerrero, que bueno, pues fue uno de los maestros de gente como Cristina Martín o JJ Benítez, que es interesante cómo incluso en el mundo de la supuesta disidencia está metido todo el tema ufológico. El tema, volviendo al tema de la cienciología. Yo la respeto a Cristina Martín Jiménez, más allá de las diferencias ideológicas. Volviendo al tema de la cienciología, todo esto de la New Age, el pensamiento positivo, crear la realidad con la mente, todo esto bueno, pues del tema que gira en torno al tema extraterrestre. De hecho, la cienciología supuestamente siguen a un dios extraterrestre y todo el tema no hay que olvidar que bebe de los planteamientos teosóficos, en parte, y porque, bueno, al fin y al cabo, Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey hablaban de estos maestros ascendidos, que eran unas entidades y tal, que venían a cuidar el planeta Tierra y a darles órdenes para unificar a la humanidad en toda una religión mundial y a cuidar el planeta, a Gaia, etc. Pues esto ha tenido una influencia incluso en el aparato del ejército. Es decir, Tom Cruise, por ejemplo, que ha tenido muy buena relación con el ejército, sobre todo aparte de Top Gun, donde el propio ejército norteamericano le prestó bases, le prestó aviones para hacer la película a él como actor y luego ya como productor. Está la Operación Blancanieves. No sé si te suena la Operación Blancanieves, que siempre se dice que fue la infiltración de miembros y espías de la cienciología en el FBI y en la CIA. Y lo que se está intuyendo más bien es que a través de la cienciología, el FBI y la CIA ha tenido agentes en Hollywood. Esto es una cosa bastante curiosa. No sé si te suena. La visión que da la cienciología es de que, bueno, de que ellos luchan contra los psicofármacos, que aparentemente, yo no sé, por ejemplo, también estoy de acuerdo, ¿no? La psicofarmacología y tal, pero que es... Permíteme, la cienciología apoyó a una eminencia del pensamiento moderno, que es el grandísimo Thomas Stephen Sachs. Pero a mí siempre me generó suspicacias ese apoyo a la cienciología. Por lo menos me quería preguntar por qué financiaron, por ejemplo, creo que un documental sobre los crímenes de la psiquiatría de Thomas Sachs. Thomas Sachs era un eminente psiquiatra, era un brillante académico e investigador psiquiátrico norteamericano que dice, bueno, he concluido a través de esta rigurosa argumentación epistemológica y esta observación empírica, ¿no? Y este estudio empírico, la psiquiatría es una pseudociencia. La psiquiatría es una pseudociencia, es un instrumento fundamentalmente represivo. Escribe unos libros magníficos. Uno es El mito de la enfermedad mental, altamente recomendable, del profesor Sachs. Otro es Nuestro derecho a las drogas. Otro es Nuestro derecho al suicidio. Decía, si tú hablas con Dios, se llama Derecho a la libertad religiosa. Si te contesta, depende de dónde estés, es que es esquizofrenia y te encierran el resto de tu vida. Y hace todo el raconto de cómo fue la psiquiatría represiva soviética, nazi, y la americana, que recordemos que sometía a los gays a electroshocks de una manera criminal y aberrante hasta el año 1992, y que son los que a través de votación eligen qué es una enfermedad mental y qué no, y que va al famoso manual de diagnóstico de enfermedades mentales que se usa en todo el mundo. O sea, es una votación política de la Asociación Política de Psiquiatría de Estados Unidos. Y Sachs dice, a ver, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es algo que, si no lo tratás, deteriora tu esperanza de vida por unos factores que son perfectamente explicables. Hay una sintomatología, causas y consecuencias. Una enfermedad mental no es eso. Es una conducta criminalizada o patologizada por los estándares de los poderosos de la época. Y es bastante más, si querés, racionalista que Foucault. Foucault es muy filosófico. Este es mucho más analítico, punto por punto, y desde su formación de médico. Bueno, la cienciología impulsó este documental tan bueno. Yo creo que querían perseguir a los de la cienciología tratándolos por locos, y por eso se deben haber enojado tanto, y hicieron toda esta campaña con Sachs, ¿no? Muy noble la campaña igual, por más que sus intereses no lo sean. ¿Cuál es tu tesis? La verdad es que no conocía, o sea, conocía, por ejemplo, la postura oficial de Tom Cruise contra los psicofármacos, que yo la apoyo, esa postura, pero no conocía la cuestión de esta figura concreta que has
has tratado? No lo conocía, Conozco algún autor español que lo ha analizado, todo el tema de la industria farmacéutica al servicio de la psiquiatría para decir lo que es verdad y lo que no. Conocía pues un poco las nuevas tesis, sobre todo basándose en parte en la psiquiatría soviética, de los psiquiatras soviéticos, ¿no? Hasta definir realidad, que luego va a servir mucho a Foucault en Vigilar y Castigar. Pero no sabía que, por cierto, la reina Leticia ha dicho que tiene que haber más psiquiatras por metro cuadrado en España, incluso en pequeños pueblos. No sé. Bueno, permíteme recomendar con este gran comentario mi documental sobre la reina Leticia y lo van a entender. Bueno. Van a entender por qué tiene esa. Creo que proyecta un poco con lo de que tiene que haber más psiquiatras. Pues volviendo un poco al tema de lo esotérico, por así decirlo, yo diría que, por ejemplo, Parsons, que él creía en determinadas deidades antiguas, Babalón, ya habla de cierta... Por ejemplo, él hace una defensa del feminismo radical como culto de las viejas diosas de la fertilidad, de la adoración a la tierra y de que hay que empoderar lo femenino sobre lo masculino para crear un andrógino, primero crear una dialéctica de contrarios entre hombre y mujer para llegar a una síntesis de esa tesis, de esa antítesis, llegar a una síntesis andrógina. O sea, me parece curioso, porque estamos hablando de los años 50, cuando él empieza a hablar de estas cosas. ¿Y quieres que yo te diga de dónde me parece que también viene el feminismo? Del marianismo católico. Interesante, sí. De la adoración de la Virgen María, que no tiene nada que ver con el cristianismo primitivo. Sí, el marianismo católico, que básicamente es una excentricidad de cuando surge el greco-cristianismo, que es lo que termina siendo el catolicismo. Pues los judeocristianos, que eran herederos de la secta comunista de los esenios, de Juan el Bautista, en quien se basa en gran medida la historia de Jesús, realmente Juan el Bautista, el que fue crucificado, el que atacaba a mercaderes que hacían ofrendas rituales, que eran parte de la religión, porque tenían esa interpretación que despreciaba lo material. ¿Conoces la historia de los esenios? Si has leído Los enemigos del comercio descotado. Sí, de hecho, bueno, hay quien los compara un poco con los cátaros, aunque hay muchos siglos de diferencia, en esa negación de la materia, en la creencia de que también, al igual que los cátaros, no debe, la materia corrompe, el cuerpo corrompe, entonces hay que ayunar, hay que renunciar a todo contacto con la materia, etcétera. No deben traer hijos al mundo. Los cátaros estaban a favor de la naturaleza y de no reproducirse. Hombre, y de ahí salió el... Bueno, sí, vamos a ganarnos enemigos, por lo menos por mi parte. De ahí salió el supuesto Jesús, de la secta de los esenios, que eran un grupo de oficialmente dicen que es San Juan el Bautista, que era su primo. Jesús sí, claro. Ahí no se ponen de acuerdo los filólogos. Lo único que hay de Jesús es lo es Flavio Josefo recogiendo rumores mucho después de que supuestamente se han sucedido los hechos en España, o sea, en la actual España, o sea... No importa igual, está bien. Respeto muchísimo la religión de quien crea, pero el punto es, los esenios es la secta donde surge el cristianismo, que es una secta judía que desprecia a los fariseos y a otras escuelas, a los judíos que comercian, a los judíos cosmopolitas que tanto bien le han hecho al mundo, como el primer banquero, lo digo en serio, del Mediterráneo, Alejandro Lisímaco. O sea, gente que se integra, que contribuye al resto de la sociedad a través del comercio, innovaciones técnicas, artísticas, científicas. Bueno, los esenios eran todo lo contrario. Eran los que decían todo eso está mal, acá hay que sufrir, porque esta vida es podredumbre, porque estamos acá por el pecado original, y no hay que tener sexo, no hay que traer descendencia, no hay que disfrutar de la comida, hay que vivir miserablemente, y se iban al desierto y se construían unos gigantescos aljibes donde se sometían a constantes abluciones y baños purificadores, hasta que un día decidieron que iban a atacar violentamente en forma armada caravanas de mercaderes y demás, y a los mercaderes del templo, que básicamente vendían ofrendas rituales que eran parte de los sacrificios judíos, que no estaban en contra de nadie ni ofendiendo a nadie, más allá que estos locos radicalizados, que bueno, termina crucificado Juan el Bautista. De ahí sale toda la cuestión del cristianismo, y cuando llega a Grecia es cuando toma forma. La mayoría de los evangelios están en griego, tú sabes, escritos siglos después de los hechos que narran, o al menos décadas, y ¿sabes qué pasa? Esta secta que ve a Jesús como un Mesías y un profeta, y no como un hombre Dios, se fusiona con el neoplatonismo ptolomeico, y eran todos comunistoides, esos filósofos platónicos. Platón era pro Esparta y antipropiedad privada, a diferencia de Aristóteles, que era pro Atenas, aunque era macedonio, y Platón era ateniense. Era pro Atenas y pro mercado. Bueno, los neoplatónicos
meten todo lo del Espíritu Santo y la cuestión de las tres... La inmortalidad del alma, exactamente. Todo el factor así, la reencarnación, también ya toda la cuestión más metafísica va tomando forma y eso es lo que adopta finalmente, se convierte en la Iglesia romana, que es el producto de una Roma agotada por el socialismo y por la economía de conquista, que cuando ya no puede conquistar más nada y cuando acabó con las civilizaciones mercantiles como la ateniense y como la cartaginesa, la que le quemó hasta las cenizas, cuando ya todo es miseria y no sirve de nada respetar el contrato básico por el cual pudo extenderse y tener tantas provincias, que era libertad de costumbres, lo cual está expresado en Herodes y en Pilatos, o sea que se lava las manos, dejaba que los pueblos se gobiernen por su ley, continúen con su credo y paguen tributos bajos a cambio de que no los aplasten. Bueno, finalmente cuando ya no podían cobrar tributos bajos y tenían que subir los tributos y cuando ya no había más pan y circo para repartir el camino de la miseria, y Marco Aurelio, no en vano es estoico Marco Aurelio, los otros no necesitaban ser estoicos. Marco Aurelio, cuando iba con las comitivas a visitar un lugar, los agricultores se quitaban la vida porque iban a quedar totalmente arruinados. Sabían que la visita del emperador y su séquito los iba a acabar. Porque el emperador básicamente era tan pobre que tenía que ir comiéndose lo que había en los pueblos, él y los suyos, pues ya no tenía ni para él. En esa ruina Roma adopta el cristianismo y trata de imponerlo como religión forzada. Bienaventurados los pobres de espíritu, que son los pusilánimes, o sea, además los que no se rebelan. O sea, que te den la cachetada en esta mejilla y luego en la otra y luego otra más y tú calladito esperando porque de ti será el reino de los cielos y los últimos serán los primeros. Una cosa curiosa, perdona que te interrumpa, una cosa curiosa es que, bueno, eso ya lo dice Gibbons, ¿no? Que se extiende entre los parias, al principio de manera como un cristianismo, entre comillas, perseguido entre los esclavos porque promete la igualdad en el mundo venidero y tal, pero donde empieza ya a hacerse poderoso y a convertirse ya no en ese cristianismo perseguido, sino en ese catolicismo, es cuando entra el mundo de las patricias, de las mujeres de los patricios. Es decir, cuando la clase alta, patricia en romana, adopta el cristianismo como muro de contención, como pantalla para protegerse, para decir contentaos, o sea que cuando lo adopta el mundo patricio, sobre todo femenino, porque el mundo romano había degenerado mucho a nivel de matrimonios, ya no había es decir, las bacanales, no era un mundo tan tradicional ya, en el sentido de... Las bacanales eran geniales. Sí, no digo, pero que las mujeres de los patricios, como una forma de proteger la herencia, el matrimonio, como garante de una mentalidad conservadora del patrimonio, adoptaron el cristianismo. Vamos, esto es la tesis de Gibbons, que dice que también les vino muy bien a las mujeres de los patricios, el mundo femenino aristocrático. Sí, profundamente resentidas, léase rameras y esposas, descotado, profundamente resentidas con, por ejemplo, las mujeres libres, porque en Roma, civilización pragmática, hay que reconocerlo, por ejemplo, las mujeres que ejercían la prostitución, regenteaban la prostitución, o básicamente no querían ser prostitutas, pero sencillamente no querían casarse, o sea, las solteras las metían a todas en el censo de rameras, que les confería plena igualdad de derecho y responsabilidad legal que a los varones. ¿Sabías? No lo sabía, ¿no? Bueno, y además ahí estaban, por supuesto, las bacantes, las sacerdotisas de las bacanales, que eran estas fiestas iniciáticas sumamente interesantes. Donde y las Saturnalias, el día de San Valentín, que hacían las famosas Lupercalias, sí. Licores enriquecidos con opio y la pasaban muy bien. Y ahí comienza la primera prohibición de las drogas, tú sabes, la primera cruzada santa contra el derecho al hombre a autoexplorar su conciencia. Cuando el cónsul Espurio Postumio se lanza contra las bacanales diciendo que es algo que fomenta la debilidad de espíritu y unas complicidades siniestras. ¿Cómo puede ser que esta gente se reúna y mantenga en secreto lo que hace? ¿Cómo puede ser que se dediquen a cogerse entre ellos? Permíteme la vulgaridad, follarse sería en España. Y bueno, los manda a perseguir. Y tú sabes que prohíbe las drogas, prohíbe el alcohol, prohíbe las bacanales, pero es muy difícil combatir contra algo consentido, o sea, contra un delito sin víctima. O sea, la misma cuestión de la guerra contra las drogas hoy, es muy difícil combatir contra algo que es justo, que no tiene realmente damnificados. Entonces tiene que crear la figura del delator anónimo remunerado, del chivato profesional, Peter. Entonces tiene que empezar a pagarle a delatores para que se infiltren en las bacanales y denuncien a los que participan de ellas. Y al cabo de una década han encarcelado senadores, generales, centuriones.
a uno que quiso ser cónsul y por poco a toda la familia de Espurio Postumio. Porque más prohibían, más intensificaban la persecución, más interés generaban en lo prohibido y más populares se volvían las bacanales, que era algo que habían absorbido en el proceso de helenización de Roma, que eran unos campesinos primitivos dedicados a la guerra y cuyo mito fundacional son dos hermanos que se matan entre sí y que los crió una loba, o sea, como para tener así un espíritu guerrero. Te veo muy influido por quizá Lysander Spooner, ¿no? ¿Cómo eran? Los vicios no son delitos o algo, la obra. Los vicios no son delitos, pero ahí arriba corona la historia general de las drogas, los 2 volúmenes magistrales de Escotado, que es la obra máxima del caso. También se puede recomendar Nuestro Derecho a las Drogas de Thomas Sass, y Timothy Leary era un tipo muy interesante, por más que no lo he investigado en profundidad. O sea, que era gente de la CIA, si es que, vendían, sí. Vamos a ver, claro, eran agentes de la CIA que hacían experimentos sociológicos con las masas, es decir, sí. que la liberación de la represión sexual, que en el fondo es parte de tesis freudianas, de hecho la escuela de Frankfurt se basa mucho en la unión de las tesis de Marx, de Freud, y luego pues se junta un poco Erich Fromm, que supuestamente decían que la sociedad fascista de los fascismos del siglo XX, de los años 30, se había originado por una represión de la sexualidad de las masas y que había que liberar ese inconsciente, esa represión que generaba la histeria, y que entonces ya la sociedad se liberaría y habría... Pero bueno, al final se hizo un experimento colectivo. Sí, yo tenía razón, de todas maneras, Freud, con muchas de las cosas que decía, y los posteriores también. O sea, la represión sexual, entiendo que la represión de muchos instintos es eminentemente civilizatoria y que nos gobierne la razón y no las emociones, es algo, lo mínimo que se puede pedir para convivir en sociedad. Pero dicho eso, la represión sexual ha hecho muchísimo daño al mundo. Estoy de acuerdo. Todos estos tipos persiguen la sexualidad, la persiguen, son puritanos como, a ver, todos estos tipos son puritanos enérgicos. Los comunistas, los ecologistas radicalizados, todos estos extremistas, desde los decenios en adelante, son enemigos de cualquier cosa que pueda fomentar la natalidad humana y que pueda unir a las personas entre sí, lo cual ya es, por supuesto, una amenaza frontal contra el poder del Estado y la delación. Pero nos fuimos muy por las ramas, te decía, el marianismo católico. Lo que pasa es que la revolución sexual de los 60 también se hizo para crear infertilidad, es decir, que fue una sexualidad infértil la que se crea en los años 60, es decir, fomentando, induciendo la... Claro, Bertrand Russell, por ejemplo, Bertrand Russell, que era fabiano, decía que si a los niños desde el Estado se les educaba en la sexualidad precoz, lo iban a ver como un juego más carente de emociones y iban a ser incapaces en el futuro de formar una pareja estable que diera lugar a la tenencia de hijos. Por lo tanto, iba a permitir muy bien al Estado decidir quién, cuándo y cómo tenía hijos, y no que fuera un fenómeno espontáneo de la unión de dos personas en base a sus emociones, simpatías, afinidades. Sí, esto lo dijo Bertrand Russell, que era fabiano. Es un análisis conservador, porque finalmente los los hippies tuvieron muchísimos hijos. Claro. Realmente una generación superpoblada de padres. El boom de los 60. Pero ahí estaba el germen de todo el neofeminismo, de toda esa sexualidad, por así decirlo, de garito, ¿no? De sexualidad que además luego se iba a reprimir. No, o sea, abren la válvula y luego la cierran, por ejemplo, con el tema del con el tema bueno, sí, no hundemos en eso. Claro, sería total. Pero totalmente de acuerdo, fue Teodosio, creo recordar, y la Iglesia Católica la que, por ejemplo, prohibió los cultos, las peregrinaciones a Eleusis, que por cierto creo que el propio Platón era un iniciado en los misterios de Eleusis, donde se tomaba el famoso cornezuelo y había un chamanismo. Los misterios eleusinos son los precursores de las bacanales. Los romanos lo importan como bacanales. Cuando se civilizan, cuando abandonan la cosa así tan rudimentaria de campesinos guerreros y se civilizan absorbiendo la cultura griega. Pero lo que te decía el marianismo es santifica y pondera a la mujer, sus cualidades virginales de inocencia, pulcritud, etc. Y bueno, de ahí sale toda una cultura bastante, te diría, matriarcal realmente, que es un elemento de idolatría también, en cierta forma, la Virgen María. Y ahí el feminismo bebe mucho de eso, mucho. Fíjate que Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, son muchas las referentes que tienen también, a su manera, las feministas y que se basan en ello.
Y por más que practican un puritanismo muy parecido al de los que quemaban a las brujas de Salem, que es bien protestante eso, pero bueno. ¿Por dónde nos estábamos yendo? Estamos hablando de todo el tema de ese socialismo utópico conectado al esoterismo. O sea, por ejemplo, hay una figura, pues bueno, Marx pertenece a la Liga de los Justos, ¿no? En su momento, y hay algún jesuita prusiano ahí metido, que bueno, ya si da tiempo luego lo analizaré, pero básicamente hay una figura que a mí me interesó mucho, que hay un autor que la nombra, que se llama Richard Wurmbrand, es decir, W-R-M Brand, B-R-A-N-D, Brand, que él habla como, por ejemplo, Joseph Moll, que es un poco el que apadrina a Marx en su época más primera, era un revolucionario afín a las organizaciones estas, entre comillas, sindicales, filantrópicas de Inglaterra y a las ideas de Robert Owen, que antes lo hemos mencionado, Robert Owen, con el socialismo utópico. Y él se refugia en Londres cuando en Alemania el ejército prusiano le persigue, el Estado prusiano le persigue, y es protegido por la policía británica y por el Estado inglés. Es decir, muchos revolucionarios que estuvieron en el ámbito de esa época de revoluciones liberales en la Alemania de, por ejemplo, la revolución de Dresde o las revoluciones románticas, huyen a Inglaterra y se ven muy seducidos por ese socialismo utópico. Y, por ejemplo, el propio Proudhon, que había sido masón, se ve muy seducido por todas las ideas de esta gente que había coqueteado con el orientalismo, que está más afincado en Inglaterra. Bakunin, por ejemplo, no. Bakunin es un ejemplo que él se mantiene totalmente agnóstico, y él se une a algún romántico como Wagner en Dresde en la Revolución, pero no entra en la cuestión denuncia a Marx, creo que critica a Marx y las conexiones financieras de Marx. Esos dos señoritos de provincias que quieren dominar al mundo con arreglo a sus intereses particulares, decía de Marx y Engels. Marx le dedica, creo que hay 17 páginas de insultos a Bakunin y de invectivas y deseos de que muera el traductor al ruso del Capital, porque es lo que fue Bakunin, pero un tipo muy inteligente, la verdad. Dios y el Estado es un libro que merece ser leído. Bueno, sí, tú dices, Proudhon, socialismo utópico. Por cierto, me gustaría ponderar a la figura de Bastiat, que decía atañe, ¿no? En el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política, se suelta esta parrafada maravillosa que no te esperas en un ensayo económico de la década de 1840, que es: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, si el genio de la expoliación, del saqueo, arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Y comienza a enumerar y dice: imanes, muftis, ulemas, bonzos, presbíteros, rabís, muftí era un término que utilizaban los ilustrados franceses para referirse a los católicos y para sortear la censura, ladrones con distinto tipo de ropaje. Y dice algo así, que han logrado algo tan irrealizable como sellar el hierro candente de la servidumbre en la conciencia de Seide y en el pecho de Espartaco, y que han logrado atar, ya no solamente atan los brazos, sino también encadenan los espíritus, la esclavitud mental. Esa parrafada maravillosa se lanzó Bastiat, que refutó a Malthus, que dijo: Malthus se equivoca porque no está teniendo fe en la capacidad del hombre para innovar, para que la técnica permita producir mucho más cantidad de alimentos por la misma cantidad de tierra. Y Bastiat tuvo toda la razón, refutó a Malthus, lo destruyó completamente. Dijo: va a haber mucho más de 1.000 millones de personas. Malthus decía: el mundo en 1880 va a colapsar. Bueno, había 900 millones de personas en la década de 1840 cuando Bastiat refuta a Malthus, y ahora hay 8.000 millones. Y también Bastiat le pegó un baile prodigioso a Proudhon, porque Proudhon apoyaba a los socialistas en el proyecto de un banco de crédito gratuito. Y Bastiat lo destruye en un intercambio de 14 cartas magnífico, que está en inglés para quien quiera leerlo en el sitio praxeology.net. Bueno, los socialistas utópicos ingleses se nuclean en torno a Robert Owen, que tú sabes la historia de Owen, era un chico muy pobre que trabajaba desde los 6 años barriendo en la fábrica, pero que era
prodigiosamente inteligente, y él es un ejemplo de lo que era el capitalismo y la revolución industrial, lo prodigiosa que fue la revolución industrial, porque el tipo que era de un hogar humilde, que barría el piso de la fábrica a los 6 años, fue ascendiendo y pasó de mozo, mozo a secretario, secretario encargado, encargado de gerente, gerente a gerente general a industrial, y se convirtió en el hombre más rico de Inglaterra, en el hombre más rico del mundo de su época, y con la fábrica con mayor cantidad de empleados del momento, creo que en Lancaster o en Escocia, no recuerdo mal, donde trabajaban chicos desde los 6 años hasta ancianos a los 60 y tenían geriátrico y guardería, tenían estado de bienestar privado. Es muy loco que Owen pierde la cordura, tú sabes, tiene una crisis de la mediana edad, era un hombre riquísimo, mundialmente conocido, era un Bill Gates de la época, y tiene una crisis espiritual y dice, bueno, y de repente sobramos nosotros, los ricos, y todo tiene que ser repartido. Era pacifista, a diferencia de Marx, que siempre está hablando abiertamente de lo mucho que le gusta el baño de sangre y el parto sangriento del nuevo mundo a partir del viejo mundo que muere. Owen era más pacifista, pero se lanza a la aventura de crear una sociedad comunista financiada por su propia fortuna. Le compra esta aldea, que ya era protocomunista, al sacerdote en Estados Unidos, al dueño de Armonía, que era una comunidad de 900 personas, y él la compra y la dota de las maquinarias agrícolas industriales más modernas del mundo, y se gasta 2/3 partes de su fortuna en convocar colonos y organizar una sociedad comunista perfecta. Y bueno, pobre hombre, no le fue muy bien. El primero en protestar fue su hijo, que volvió luego de unos meses y le dijo, mira papá, esto de trabajar manualmente no es lo mío, por favor quiero que me des algún tipo de cargo que yo pueda cobrar por un sello. Quería crear una especie de clase superior de vanguardia llamada los literati, que iban a ser él y 7 amigos, que iban a vivir del trabajo de los demás. Bueno, no funcionó la experiencia, tú sabes, se mataron de hambre, se odiaban entre todos. Escribió Josiah Warren, que formó parte de este experimento, era otro mutualista influido por Proudhon, que formó parte en primera persona del experimento comunista de Owen de Nueva Armonía, que al cabo de 2 años todo el mundo se odiaba, había desaparecido cualquier ánimo de esperanza en el progreso y el conservadurismo se veía reforzado en los corazones como tras el fracaso de la Revolución Francesa. Sin embargo, Josiah Warren, Owen de hecho quedó arruinado y el director de la revista del pueblo, que vivía de su comida, lo acusaba de no haber donado hasta el último centavo de su fortuna, de haber sido un mezquino que solamente donó 3/4 partes y no la cuarta para sufragar el fracaso. Según él, el problema era que no los había financiado demasiado el capitalismo, lo suficiente, y por eso fracasaron. Josiah Warren luego establece una sociedad anarquista de libre mercado, Modern Times Colony, en Nueva York, y dura muchos años, fue próspera, duradera, y la aniquiló el ejército en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, la aplastó, y ahí hay irónicamente el Hospital Psiquiátrico de Albany, Nueva York, Hospital Psiquiátrico Militar, donde funcionó una anarquía de libre mercado otra vez en suelo americano. Perdón, tenía que hacer el comentario de rigor. No, es muy bien, o sea, estos prohombres, y más cuando se hacen a sí mismos, a veces es lo que suele pasar, que cuando, es decir, hacen sus negocios, pero al final acaban viendo no entienden que la sociedad solo avanza desde el caos, ¿no? El verdadero progreso es el libre intercambio voluntario, los acuerdos voluntarios, y entra en su mente, entre comillas, el delirio de querer planificar, de partir de una planificación central, de un plano central, y decir, bueno, igual que organiza una empresa, puede organizar la sociedad. Entonces ya entran en política, empiezan a... Es decir, es claro, siempre el catecismo, ¿tú sabes cómo se llama el libro fundador del socialismo utópico francés? De Saint-Simon. De Saint-Simon, sí, otro que tal baila, sí. El catecismo de los industriales, el catecismo de los industriales. Los industriales tienen que ser los nuevos sacerdotes, los nuevos guías espirituales de la sociedad, y Fourier con sus fanasterios, que quería que todos vivan en comunidades de tantas personas, que todos se vistan igual, que todos tengan los mismos ritos, que le recen a la diosa razón, que todos compartan todos los trabajos. Sí, todos estos locos eran ricos, burgueses y aristócratas, tal cual. En el segundo tomo de Los enemigos del comercio descotado tienes un perfil muy interesante de Robert Owen. ¿Tú sabes que se le dio por hablar con Platón a través de la bola de cristal? Es que el espiritismo está muy metido en el mundo británico de la élite intelectual. Es decir, pero incluso gente como Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes o gente, luego puedo hablar de algunos economistas que han caído en el espiritismo y en la cábala y en el ocultismo, que tengo aquí una lista, pero es interesante, sí. Estaban chiflados.
Perdidamente chiflado, pero bueno. Hay un teólogo que ha restaurado ahora el tipo que está en el Vaticano, Bergoglio, que es Teilhard de Chardin, que Sí. hablando de sacerdotes, que tal, pues las conexiones entre la encíclica Laudato Si y el pensamiento de Teilhard de Chardin, que por cierto es uno de los ya padres teóricos del transhumanismo, padres intelectuales del transhumanismo, pero que él es de los primeros ya, jesuita también, viajó a Asia, etcétera, que coge mucho del orientalismo, que ya los jesuitas en la época de Matteo Ricci, cuando van a China y cuando entran en contacto con el budismo zen y cuando tal, y mucho de eso, de ese orientalismo, lo instrumentaliza para justificar el año 1500. Sí, cuando los jesuitas van a Japón, van a la India, sí, van a pobres Nepal. Jesuitas. ¿Viste la película de Scorsese? Sí, una lavada de cara, una lavada de cara propagandística. Pobrecitos los jesuitas. Qué malos que son los japoneses que los echaron de tal manera. Porque no, luego lo que hicieron en Goa con el tráfico de esclavos. Tú sabes que yo me fui. Paraguay, las reducciones guaraníes, el estado guaraní que montaron. Yo estuve en las reducciones hace poco. Yo estuve en las criptas donde iban los pobres jesuitas que le desobedecían, los pobres guaraníes que le desobedecían los jesuitas. Tú sabes que hacían las casitas sin ventanas y sin puertas, todas una al lado de la otra, a través de una gran pasarela por donde iban constantemente, que elegían qué recluso se tenía que reproducir con qué reclusa y cuántos hijos iban a tener y lo administraban todos ellos, que eran la vanguardia de Iluminado, que eran los dictadores, los dueños totalitarios de esa granja comunista. Y tú sabes que fieles a su costumbre, al igual que Juan el Bautista, se convirtió en una especie de guerrillero y de bandido. O sea, primero te encierras en el desierto creyéndote superior y cuando ya te pica el estómago de tanta hambre que tienes, te lanzas a atacar a los que han decidido comerciar. Eso hacían los eseños, que decían que el séptimo mandamiento no era no robarás. El séptimo mandamiento era no practicarás el comercio. O sea, robar está bien, comerciar está mal. Bueno, esos muchachos, en los jesuitas, tuvieron también su nueva evolución, instauraron su propio comunismo y luego hicieron las guerrillas contra el Imperio Español. Sí, de hecho Carlos III les expulsa por eso. Carlos III, el rey católico absolutista, les expulsa. Y ojo, una cosa interesante. Los echaron de todas partes y los echó la iglesia. ¿Y sabes dónde se fueron a refugiar? A Prusia, con Catalina. A Rusia, claro. Perdón, eso sí, a Rusia y a Prusia. A Prusia también. De hecho, el modelo educativo con Federico, el modelo educativo de la memorización, lo crean ellos. El sistema prusiano de enseñanza. El papa que los expulsó fue el que creó el cuerpo de guardaespaldas, pues tenía pánico de que lo envenenen, tenía terror, temblaba cuando firmó la orden donde disolvía la compañía. Y los tipos volvieron. Al cabo de una década hicieron el lobby correcto y volvieron. Es impresionante. Bueno, sí, y Scorsese dice, pobre los jesuitas. Lo que le pasó a los chinos con los jesuitas, lo que le pasó a la gente de la India con los jesuitas, lo que le pasó a los pobres guaraníes con los jesuitas. Bueno, es que los jesuitas, claro, sería abrir un melón brevemente. Los jesuitas, vamos, para mí son el brazo intelectual del control social. Además tienen una experiencia enorme porque son los primeros antropólogos y sociólogos. Ellos cuando iban a una cultura, en Asia o en América indígena, lo primero que hacían era tomar nota de todo, hacer un borrado, un reset cultural, es decir, acabar con todas sus tradiciones, con todo su idioma, hacer un reset y implantarles nuevos pensamientos a los niños. Es decir, a veces incluso exiliando o quitándose de medio a los más ancianos, transmisores del conocimiento anterior, hacer un reset, un borrado y reescribir la historia de cero, es decir, sobre papel en blanco. Eso sí, borraban su cultura, pero ellos tomaban buena nota de esa cultura en concreto, lo que les era útil para ellos. Es decir, se habla de la masonería, no sé qué. Ellos son los verdaderos sincretistas de las religiones, que han ido copiando de aquí y de allá, tomando lo que les interesa de cada religión para sus intereses, incluso incorporando al catecismo. Entonces, hay algún autor, por ejemplo, John Daniel, en el libro Gran Diseño, o el propio John Robinson, que hablan de que realmente los jesuitas son los que están detrás de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa, que siempre se la achaca a la masonería, sería incluso jesuitas que se infiltran en las logias masónicas que eran afines a Luis XVI y que habían incluso apoyado la Revolución Americana contra el Imperio Británico, codo a codo con España, la España absolutista, y que
como Luis XV les había expulsado, porque es Carlos III en España, el rey de Portugal, y Luis XV en Francia, que les acusa de estar infiltrándose en la judicatura, de controlar la justicia, de controlar, de estar metiéndose en los funcionarios, de entrar en el ejército. Ya Napoleón dice que no es un abad cualquiera, es un general superior, es una orden militar. Les infiltran en las logias masónicas y son los que hacen la Revolución Francesa. O sea, eso ya lo ha sostenido algún autor. Entonces, me parece muy, muy interesante. Ya el propio Adams creo que se cartea con Thomas Jefferson diciendo, mira, esta gente va a entrar como profesores, como artistas. Hay que tener cuidado porque esto puede desestabilizar. La tolerancia religiosa está bien, pero cuidado con estos en Maryland. Los dejaron entrar, los jesuitas rápidamente montaron Georgetown e hicieron su business en Estados Unidos. Se refugiaron en Rusia y en Estados Unidos. Mira por dónde terminaron Rusia y Estados Unidos siendo la superpotencia del siglo XX. Interesante. Bueno. Pues, volviendo a Teilhard de Chardin, que es la raíz cósmica antropológica del pensamiento ecológico del Papa Francisco, que es, por cierto, muy fan el Papa Francisco de una obra que se llama El Rey del Mundo, o El Señor del Mundo, algo así se llama, que es que aquí lo confunde con la obra de René Guénon, pero no es esa, que es una especie de distopía en el cual una especie de élite científica, pero al mismo tiempo también sacerdotal, que rinde cuentas a una especie de prohombre, a un gran magnate, que dicta cómo debe ser la sociedad, es decir, al más puro estilo distopía de Campanella o Un mundo feliz de Huxley. Sí. Sí, la República Platónica. República Platónica. Entonces, esas son las bases que, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que Zuckerberg, uno de sus libros favoritos, en una entrevista decía, es la República de Platón. Me pareció también muy, 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 muy sospechoso el tema. Entonces, Teilhard de Chardin está ahí. Aparte de la cuestión transhumanista, de la cuestión tal, ¿y si a todos estos socialistas fabianos o socialistas utópicos, Fourier, etcétera, no hubieran estado también momentáneamente apoyados por grandes financieros? Lo digo porque, por ejemplo, tú has hablado antes de la represión de las bebidas espirituosas, ¿no? No solo las plantas, sino yo te digo un detalle. Se estaban a finales del 19 haciendo coches eléctricos, pero también se estaban haciendo coches impulsados por alcohol, etanol, etcétera. Durante los años 20 hubo un revival de intentar volver a poner eso en marcha. Bueno, las primeras leyes secas, antes de los años 30 ya empezaron a nivel local y adivina quién estaba detrás. La fundación, o sea, Rockefeller, la familia Rockefeller, creó la Liga de la Templanza, que era un grupo de unos pseudopuritanos que supuestamente luchaban contra el consumo de alcohol y se les dio total voz en los periódicos, en los medios, y claro, a Rockefeller le interesaba que los coches fueran con petróleo, ¿no? Porque él destilaba la gasolina del petróleo. Tenía una rama femenina, que era la Unión de las Mujeres Cristianas por la Templanza, que son el primer movimiento feminista sufragista de Estados Unidos, y que su argumento era que había que prohibir el alcohol porque los maridos se gastaban todo en whisky, no gastaban lo suficiente en mantenerlas a ellas viviendo sin trabajar. Pues es bastante curioso. Entonces, respecto a la cuestión esotérica, te voy a citar aquí algunos que tengo en mente, ¿no? Durante el siglo XIX y XX, que hemos hablado del ocultismo y tal, y la conexión entre socialismo, teosofía y ocultismo. Uno, por ejemplo, es el señor Whitey, que fue fue uno de los que empezó a crear la orden hermética Amanecer Dorado, y tuvo contactos con el mundo teosófico. William Wynne Westcott, que era un militar, masón, teósofo también, que fue el fundador de la orden Amanecer Dorado, junto a MacGregor Matters, que era donde luego iba a estar Aleister Crowley. Luego tenemos, por ejemplo, una figura bastante influyente que fue Gerard Anclet Vincer-en-Causse, que fue un militar, también teósofo espiritista del Imperio Británico, que bueno, pues una de las cosas que más por las que abogó es por el colonialismo en África y bueno, pues hay quien sospecha que fue uno de los que más impulsó, movió hilos en la época de Victoria para promover esa especie de colonialismo de reparto de la tarta de África. Tenemos a Theodor Reuss, que era también un ocultista, masón, teósofo, etcétera, y este sí, socialista utópico, Theodor Reuss, que bueno, pues fue uno de los que más promovió la cuestión socialista allí en Inglaterra. George
Picklin, P-I-C-K-I-N-G-I-L-L, que fue uno de los que resucitó el tema del druidismo, el culto a la madre tierra, a los rituales celtas, druídicos, etcétera. No hay que olvidar que... Estos son socialistas utópicos. Algunos sí, y otros coquetean con la idea del socialismo fabiano, como por ejemplo Annie Besant, que fue la responsable de la fundación de la Federación Británica de la Orden Internacional de la Masonería Femenina, impulsando los primeros movimientos feministas dentro de la masonería, y ella era una socialista fabiana. Es decir, fue miembro de la Sociedad Fabiana. Sociedad Fabiana es una organización revolucionaria brillante que dice, nosotros vamos a llegar... En realidad no es revolucionaria, es evolucionista. Con el espíritu de la época, ¿no? Bien darwiniano, dice, nosotros vamos a llegar al socialismo no a través de la revolución, sino a través de la evolución. Vamos a ir inyectando gradualmente políticas más bien sutiles, como las que figuran en el Manifiesto Comunista de 1848, Banco Central, educación pública, etcétera, todo lo que ya tenemos. Y vamos a ir gradualmente y paulatinamente, vamos a ir aniquilando al capitalismo, del mismo modo que el general Fabio, por eso el nombre, tú sabes, lo paseaba a Aníbal Barca por los Alpes, extenuándolo a él mientras se le morían los elefantes, al gran general cartaginés. De hecho, esa lucha espiritual entre Roma y Cartago es formidable, porque Cartago es la civilización mercantil que no invade, sino que construye colonias desde cero o compra propiedades e influye a través del comercio, y Roma es la civilización militar que necesita imponer a través de la violencia y someter, y por eso la obsesión romana de Cartago de Lenda Est, y los aniquilaron a los cartagineses. Pero los cartagineses llegaron a Roma. Tú sabías eso, ¿no? En esa guerra que los romanos estuvieron a esto de perderla. Y Fabio, bueno, los iba mareando por los Alpes, este general romano, y por eso sociedad fabiana es. Confundiendo al enemigo, yendo un paso por delante de él, inoculando lentamente nuestras doctrinas, vamos a transformar esta sociedad definitivamente mucho más cerca de concretar los sueños de Marx, de lo que podríamos hacerlo con una revolución violenta. Y tuvieron toda la maldita razón. Si tú ves el mundo actual, tienen toda la razón. Sí, de hecho ellos van, el logo creo que es un lobo disfrazado con piel de cordero. Es que exactamente, o sea, es impresionante. Bertrand Russell era fabiano, George Bernard Shaw era fabiano. H.G. Wells, que tiene también, habla de un nuevo orden mundial, H.G. Wells. Tiene, creo que sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Aldous Huxley, que era familiar de Julian Huxley, que era el de la UNESCO, no sé si era fabiano, pero si no estaba muy influido por las ideas fabianas. Aldous Huxley, la máquina del tiempo, la sociedad distópica del futuro, los Siloe con los Morlocks, es una sociedad controlada que sirve de alimento, se racionalizan los alimentos, la gente no trabaja, es decir, muy en la línea de lo que se quiere hacer, están ociosos y entretenidos y tal, y se les da de comer, pero se experimenta genéticamente con ellos. En el mundo feliz de Huxley, igual, la sociedad está drogada, pero controlada, se controla su sexualidad, su reproducción, su alimento, su dieta. Sí, oye, de hecho, el componente interesante es que la sociedad que cree que hay libertad sexual porque hay promiscuidad y que de todas formas solo pueden relacionarse entre castas, no existe la familia, los bebés pertenecen a la dictadura de los científicos, que los tiene divididos en castas y les asigna sus roles y es totalmente determinista, pero sí viven adormilados por el soma, y los que no se adaptaron a la ingeniería social y a las nuevas costumbres están en la reserva de salvajes, que está en Estados Unidos. De hecho, Aldous Huxley es brillante y Aldous Huxley tiene un sentido crítico muy fuerte. Yo sé que muchos dicen, no, Aldous Huxley era parte de... No lo sé, la verdad. Aldous Huxley me parece que en una manera muy sutil y muy inglesa, tal vez muy poco comprometida, hizo una denuncia brillante de lo que era su propia familia. Julian Huxley era eso, un transhumanista psicópata que quería una dictadura científica, eugenicista, total. O sea, pero Aldous Huxley denuncia eso en el Mundo Feliz y en muchas de sus críticas. Y él tiene la revisión del Mundo Feliz, una nueva visita al Mundo Feliz, 1960, cuando ya viudo y casi ciego se afinca en Estados Unidos, donde también hace un gran viaje psicoactivo prodigioso, le hace Las Puertas de la Percepción, su experiencia con la mescalina. También fue uno de los primeros pacientes de terapia psicoanalítica con ácido lisérgico. Le fue muy bien. Muy interesante, con Hoffman, antes de ir a Estados Unidos. Pero bueno, cuando estaba en Estados Unidos y lanza una nueva visita al Mundo Feliz, de hecho, destruye a la televisión,
pero con gran ironía y con gran sutileza. Hay entrevistas televisivas que pueden ver de Huxley a sus 60 años, 30 años después del mundo feliz, diciendo: ustedes son el mundo feliz a los estadounidenses. Ustedes son la concreción de un mundo feliz. En la cara, de manera inglesa, ¿no? Muy graciosa, muy sutil. Pero no era fabiano. Tenía mucho de liberal spenceriano y tenía algunas cosas de anarquista sindicalista o comunitarista. O sea, a lo largo de su vida tuvo esos pensamientos ambiguos, pero repugnaba de lo que representaba su hermano o su abuelo Thomas Huxley, el bulldog de Darwin. Tú sabes que era este gran defensor creo que estuvo en la Royal Society, este gran defensor de las tesis de Darwin, que incluso impulsó ese darwinismo político, que no tiene nada que ver con el pensamiento de Darwin, ni tampoco tiene nada que ver con el concepto de evolución, que es previo a Darwin, que Darwin lo toma de ese enorme pensador, ese magnífico y magnánimo filósofo y sociólogo que fue Herbert Spencer. Darwin era teólogo, además, tengo entendido, no era ni siquiera biólogo. No, bueno, Darwin era un científico naturalista, sin duda, pero en ningún momento quiso extrapolar el evolucionismo a ninguna cuestión política. Su hijo, al que Darwin consideraba casi un tontito, perdón, pero es así, tú sabes que esto es una gran ironía. Que Galton era estéril, ¿no? Era estéril, creo recordar. Cuando se pone, el hijo de Darwin, cuando se pone de moda el darwinismo político, una aberración que surge después de que muera Darwin, lo ponen al hijo de inspector de idiotas, que era un cargo de la época. Esto, por supuesto, lo decimos en contexto educativo, informativo y documental, para que básicamente limpie las calles de vagos y de personas con bajo IQ, para que sean reducidos a servidumbre y repartidos a casas particulares. El hijo de Darwin. Pero Darwin no tenía nada, ni una mácula de ese pensamiento, y él, de hecho, está influenciado por Spencer, que fue el gran filósofo del siglo XIX. O sea, hay que ver que en el siglo XIX, en 25 años de la Belle Époque, más o menos coincidiendo con la Belle Époque, tú pasas de las cartas al teléfono, de la vela a la energía eléctrica, del carro de caballos al auto y al avión. Es impresionante. O sea, y ese desarrollo capitalista, con todo lo malo que tenía el imperialismo y los gobiernos de la época y las aberraciones que ocurrían, pero ese desarrollo capitalista impresionante y revolucionario encuentra como antítesis la reacción de estos personajes, que conspiran abiertamente contra esto. Es la unión entre la aristocracia del antiguo régimen, desplazada por la burguesía, por el empresario, por la gente que hace, que no nace, que hace, que determina su destino por su voluntad y su talento y por su suerte, y no por su cuna. Entonces, la unión de esta aristocracia con estos socialistas, o con si quieres, con los socialdemócratas, que también vienen de esos círculos de élite, y que reniegan completamente del mercado, del comercio y de la libertad. Bismarck es eso. Bismarck es un tipo que establece una alianza entre el conservadurismo militarista con la izquierda, con Bernstein directamente, que era el secretario de Engels, con los socialdemócratas, establece un estado de bienestar, revienta impuestos a los industriales, prácticamente que doma a la burguesía alemana, que era una fuente de prosperidad inagotable y que ya preocupaba a los ingleses por lo bien y barato que producía sin imperialismo hasta el momento, y se lanza al imperialismo con la centralización política, extiende el modelo prusiano de educación obligatoria, que ya critica Rothbard en Enseñanza Libre y Obligatoria. Tú sabes que la educación pública obligatoria surge del luteranismo, que quería inculcar la religión de Estado por la fuerza a los chicos, y Bismarck extiende... Todas estas clases dominantes necesitan en algún momento de la pantalla religiosa como legitimación de alguna manera. O sea, claro. No como, o de una ideología política. Es decir, por ejemplo, a Hitler le apoya mucho la familia Thyssen, la familia Krupp, pero no tanto el fundador, sino los descendientes, que de alguna manera quieren asegurarse el monopolio, quieren tener ahí algún estado benefactor. Hitler, que era socialista y que estuvo muy influenciado por el marxismo, que fue un doble agente. Vean el prodigioso documental sobre el nacionalsocialismo de mi querido colega, el gentilhombre, que tú lo has nombrado, has tenido bien nombrarlo. Hitler era un socialista y de hecho se veía como un nuevo Bismarck. Él dice el Tercer Reich porque el Segundo Reich es Bismarck, si no me equivoco el primero es Carlomagno, pero el segundo es Bismarck, que es el unificador, que en realidad es el que aplastó a Alemania, el que destruyó la prosperidad alemana, que se basaba en estas unidades políticas descentralizadas que se unían para defenderse y que comerciaban intensamente entre sí. Él destruye eso, destruye esa civilización espectacular y crea esa Alemania estatista, nacionalista, autoritaria, que incluso quiere ser imperialista y busca su tajada en África.
con la alianza con los socialdemócratas. O sea, la reacción está muy imbuida de eso, la sociedad fabiana está muy imbuida de eso. También luego se explica por qué tanta influencia en izquierdas y derechas. No, es que es gente que opera tanto con el conservadurismo de derechas como con el socialismo de izquierdas a nivel económico, progresista. Operan de manera dual dialéctica, pero el final es control. O sea, que tú lo has analizado muy bien, por ejemplo, con Milei, con el Bukele. Es decir, es gente que crea incluso a veces la propia izquierda. Al fin y al cabo, por ejemplo, este hombre Fidel Castro estuvo en el fascismo de joven y estuvo muy, muy próximo a grupos conservadores norteamericanos. Sí, educado por Belén, en el colegio de Belén, el jesuita, y de una familia terrateniente, es decir, que operan a nivel dual, pero al final están contra el orden espontáneo, es decir, parten de la idea de que la sociedad hay que ordenarla, que ya es una patología mental, y que el enemigo pues es el individuo, el libre albedrío, es decir, parten de esa visión de que, a ver, yo, de verdad, para mí la realidad no tiene un plano central, pero esta gente parte de la idea de que se debe construir un plano o de que hay un plano central sobre lo que se debe construir la sociedad en torno a la proyección de lo que tienen ellos en su cabeza, en su mente, en su ego, es decir, para mí ningún conocimiento es exclusivo para operar acaparado por determinada gente, pero ellos piensan que sí, nosotros, que es una lógica religiosa, en el fondo iniciática. Nosotros los iniciados, nosotros los sabios, nosotros que tenemos la verdad, nosotros los druidas, nosotros los sacerdotes, lo que diría Escotado, una sociedad clérigo-militar, los sacerdotes que están en contacto con la divinidad, con las estrellas, con la interpretación de las señales del cosmos, etcétera, y el orden militar para proteger, la élite de guerreros para proteger esa sociedad clerical de sacerdotes iniciados. Donde básicamente todos los demás son los que trabajan esclavizados para sostenerlos. Sí, exacto. El comerciante, el campesino, pero es que eso ya está en la India, en la cosmovisión de las castas hindúes y en la concepción tibetana de la sociedad. Es decir, tiene que, el sacerdote que está en contacto con la divinidad es la cabeza, está en lo alto. El guerrero está en los brazos, el cuerpo, la fuerza que protege eso, y el estómago es el campesino y por debajo ya el esclavo que les sirve. Es decir, el comerciante es esa clase media que está ahí en tierra de nadie y que, bueno, si genera riqueza se le extrae y solo es útil al sistema en tanto genera cierta riqueza y trabaja para el sistema. Tú sabes que los jesuitas, yo tengo aquí la biografía de Turgot, el fisiócrata francés. Fue el primer ministro del rey Luis. Era liberal de la época. O sea, un liberal ministro es un oxímoron, siempre termina mal, pobre Turgot en este caso, pero estaba a punto de encarar, o sea, Francia está en su momento de mayor riqueza. Tú sabes que las revoluciones vienen cuando hay riqueza para robar, no cuando son todos pobres. Cuando son todos pobres la gente se ocupa en trabajar para comer, no en hacer revoluciones. Francia está en una etapa de prosperidad espectacular por las pequeñas reformas liberalizadoras y librecambistas que le habían dejado hacer a Turgot, que tenía una reforma más ambiciosa, que ponía histéricos a los aristócratas terratenientes y ponía mucho más histérica a la Iglesia Católica Francesa, que era la corporación más rica del planeta. ¿Sabías, no? La Iglesia Católica Francesa es mucho más rica que Roma, que la sede vaticana en ese momento, que la Santa Sede. No estaba en el Vaticano, pero bueno, estaban, ¿me entiendes? La Santa Sede, bueno, la corporación, porque eran latifundistas. Y Turgot quería hacer una gran reforma pro mercado y liberalizadora en general y en favor de la burguesía, y lo corren los jesuitas. Es muy loco. Es que los jesuitas matan también a Enrique III de Navarra, que es el primero que dice un poco, vamos a dejar que toda la gente que no se adapta al modelo de Estado francés continental se vaya al Quebec. Y era un tío que, bueno, que sí, que se había estado en el calvinismo, pero bueno, por reinar, pero que dentro de lo malo es... Creo recordar quizás el único Borbón que permitió un comercio con Holanda, un comercio, o sea, que se salió, no quiso entrar y continuar en las guerras de religión de Felipe II. Entonces, esta persona, Enrique III de Navarra, Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, le mata a los jesuitas y lee las cartas y dice, mira, hay una conspiración, me quieren matar a esta gente porque voy por libre, porque no me pliego. Que también mataban reyes. De hecho, lo de aquí los liberales... Voy a dar un palo a los mal llamados liberales españoles. Venga, aquí
el liberalismo español, muy vinculado al Opus Dei y al conservadurismo, siempre cita a los jesuitas y dice que los jesuitas eran más liberales que Thomas Jefferson y que Adam Smith y que David Ricardo y que ellos hablaban ya del tiranicidio en la escuela de Salamanca con Juan de Mariana y que eran gente que estaba a favor de la banca, pero que era una banca en el fondo controlada por la Iglesia. Lo que pasa es que decían, no queremos bancos privados, queremos la banca regulada por el Papa, fijando la moneda por el Papa, pero esta gente, en el liberalismo español, dice que Juan de Mariana era el primer liberal, la escuela de Salamanca era la escuela liberal antes que los norteamericanos y antes que Adam Smith. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino de ello? Juan de Mariana, dos cosas. Uno, Juan de Mariana escribió, tú sabes, un tratado que se llama Crítica del Gobierno de la Compañía de Jesús y lo metieron preso, ¿no? Pues no lo sabía. Mira, te sorprendí. Me has pillado. Ajá. Sabía lo del tiranicidio, lo de que cuando un rey no se sometía a la voluntad de Dios, era legítimo asesinarlo. Eso es lo que había pasado. Sí, y que bueno, es verdad que los padres fundadores lo habían leído y tal, pero de ahí el derecho de rebelión está muy bien, la parte teórica de Juan de Mariana en ese sentido, pero él hizo un tratado de crítica del gobierno de la compañía siendo jesuita, lo castigaron de la manera más dura. Dicho eso, era inquisidor. Redactó el índice de libros prohibidos. ¿Tú sabías eso? No lo sabía, pero tampoco me extraña, ¿eh? Sí, pero sí estos tipos eran totalmente totalitarios. O sea, la Iglesia, el medioevo fue un milenio de comunismo, lo relata perfectamente escotado. Tú sabes que el historiador McCormick de Harvard digitalizó la totalidad de la literatura medieval existente. Tú buscas Dios y aparece 30 millones de veces, buscas la palabra Dios, aparece 30 millones de veces, buscas la palabra Señor, aparece 11 millones de veces, la palabra esclavo aparece 6 millones de veces y la palabra mercator 13 en el siglo IX, por ejemplo. 13. Porque ellos prohibieron el comercio. Carlomagno fue el único emperador analfabeto de la historia. ¿Y quién le leía al emperador analfabeto? Su hijo, Luis el Piadoso, que es santo, que no tuvo la mejor idea que prohibir el comercio. Así, directamente. Ya no existía la compraventa inmobiliaria, ya las monedas romanas habían sido enterradas o eran expuestas como adornos porque no circulaba más el metálico directamente. Ahí ya la diferencia entre el señor y el vasallo era dormir con un colchoncito de paja o directamente con los animales. Tú sabes que el medioevo comunista cristiano, la gente sobrevivía por vender a sus hijas y a sus hijos más bellos a los árabes o a los bizantinos como sirvientes o prostitutas. Y así sobrevivían. 2/3 partes de Europa murió de la peste, del hambre, el monopolio del conocimiento en manos de la Iglesia, una dictadura de gobierno transnacional, porque es lo que era. Fíjate, tú no viste en 2020 que tenías que pedirle permiso al gobierno para ir al supermercado y que ahora con las ciudades de 15 minutos o con las restricciones a los vuelos que tú ya estás sufriendo en España, porque aquí en Latinoamérica creen que uno exagera o inventa, ya se están restringiendo severamente los vuelos cortos en Europa. Bueno, todo eso es muy parecido al régimen de servidumbre, donde si el amo no te daba un beso en la frente, no existías como persona, donde la servidumbre de la gleba significa la esclavitud de la tierra, donde tú no te podías ir de donde nacías y morías en el mismo lugar, la propiedad era intransferible, ni siquiera los señores podían vender. La única forma de que algo cambie era invadir y matar al otro y quedarse con lo que era suyo, pero no podías vender. O sea, la Iglesia lo impedía y el derecho medieval era, bueno, sí, no, si tú vendes esto, tu tía puede decir que la perjudicaste y es tan tuyo como suyo, entonces no puedes vender. No había nada, o sea, era comunismo perfecto. El horror, la involución más absoluta del ser humano. Y esperando la redención. Toda esta miseria, como son los últimos serán los primeros, y bienaventurados los pobres, y es más fácil que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y la epístola de Santiago, tú sabes, que la sacaron de la Biblia en la contrarreforma. Ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. Santiago, el hermano de Jesús, una gente maravillosa. Y Jesús que decía, vine a traer la guerra, no la paz, a que el hombre se enfrente con su padre. Al hermano, vine a traer la espada. Vine a traer la espada, no la paz, sí.
gente muy especial. O el Evangelio de San Juan, quien no trabaje, que no coma. Que algunos lo interpretan. No vamos a ningún lado. ¿Te das cuenta que esto es como el río de... En vez de ser como el río de Heráclito, es totalmente cíclico. No sé si leíste el cuento de Borges, Las ruinas circulares. No. Te lo recomiendo mucho. O sea, esto es un loop. No vamos a ningún lado nuevo. Esta es la misma historia que se repite una y otra vez. La ideología mundial es Alejandro Magno, con el panhelenismo, que era un macedonio educado por Aristóteles, que al igual que Roma observa con incentivos utilitarios la superioridad cultural ateniense, absorbe eso y dice, bueno, ahora voy a hacer que todo el mundo se rija por esta cultura que a mí me gusta y me parece que es la más luminosa. Y crea un sincretismo religioso también, o sea, crea como una religión global que aúne lo que le interesa de Persia, lo que le interesa de Egipto, Amon-Ra, lo que le interesa de la India y lo que le interesa del panteón griego, y crea una religión ahí en torno a él como Dios vivo, inspirándose en los faraones, que es esta idea siempre de el rey. La concepción monoteísta, el rey, Akenatón en el caso egipcio, es el que está en contacto con la divinidad, con el Dios único creador, y es Dios único porque hay un solo monarca. El politeísmo ya, un Dios, un rey, y bueno, es Dios vivo, encarnado. Te paso un chisme. Tú sabes la historia, no sé si viste mi documental del Papa en su día. Tú sabes sí, he visto, bueno, es que del Papa, como has hecho tantos vídeos, pero me vi el principal y me he visto luego otros sucesivos. Bueno, si viste el principal, recuerda que este hombre sale del ostracismo de milagro, ayudado por un político que luego termina en la Fundación Clinton, que había sido alumno suyo. Este hombre entregaba sacerdotes para que los asesine la dictadura, catequistas a las que torturaron y lanzaron a los montoneros, ¿no? El mar. Él entregaba a los sacerdotes de izquierda que no eran guerrilleros, porque él era de derecha en ese momento, luego se reinventa, en los años 90 se hace de izquierda y bueno, reconquista protagonismo político. Pero dicho eso, él, con lo que más crece su figura, es con los diálogos interreligiosos. Él fue un pionero de juntar yo conocí a un sheikh chiita, un tipo muy inteligente, por cierto, bastante amable, por más la diferencia colosal que uno puede tener de ideas, que iba con Bergoglio a estas reuniones, con un rabino, con un pastor protestante y declamaban sobre las necesidades globalistas, ¿no? Ya en 2004, 2005, todos unos pioneros. ¿Y sabes quién más estaba en eso? El padre de Bukele, que era musulmán y que hizo una especie de empresa a partir de la incorporación del Islam en El Salvador. Bukele es musulmán en realidad, finge cristianismo por cuestiones demagógicas, y Bukele el hijo estudia con los jesuitas, la Universidad Centroamericana, no se recibe, y se dedica a ser publicista del partido de ultraizquierda que nace de la guerrilla, del Frente. Los jesuitas juegan siempre a dos bandas, o sea, juegan a derecha e izquierda. De hecho, formaron a la élite criolla, en Sudamérica formaron a la élite criolla. Tengo 3 documentales de Bukele, el ídolo de la derecha. Es un tipo que era publicista chavista, que tiene la foto con la camisa roja, que admiraba a Chávez, que defendía a Cuba, que lo educaron los jesuitas, y que el padre era un rico musulmán metido en la ONU, en las conferencias interreligiosas, con Bergoglio, en la época de la Agenda 21. Bueno, ahí cuando empieza toda esta cuestión de los diálogos interreligiosos, que como dices tú, es un intento de licuar todas estas diferencias y redundar en un cuerpo teórico común que justifique el orden establecido. Una religión global para unir a las masas en torno, es decir, homologar. Es decir, para mí, cuando se junta, o sea, para mí la descentralización política siempre es mejor y la descentralización religiosa es mejor. Es decir, que si en un territorio de no sé cuántos kilómetros cuadrados hay 50 religiones, mejor a que haya una sola. Si dentro de un territorio hay pequeños microestados o ciudades-estado al estilo ELA o confederación al estilo ateniense, al estilo griego, mejor que un solo imperio. Entonces, pues te puedes escapar, si estás mal en un sitio te escapas a otro. Pero cuando empiezan a intentar decir, no, vamos a crear una sola criptomoneda, una criptomoneda de Banco Central, una sola religión, un solo gobierno, una sola... Yo ahí ya digo, temo. Y... todo monopolio, diría Molinari, todo monopolio, todo privilegio es un atentado contra la libertad. Molinari, economista padre del anarcocapitalismo, discípulo de Bastiat y colega de Paul-Émile Armand de Puig, que es el creador del panarquismo, que es lo que seguramente tú te identificas con ello. Émile Armand tiene un libro muy bueno sobre las sociedades sin Estado. Ejemplos prácticos. Es Émile Armand, ¿no? No. Émile Armand, Formas de vida sin Estado. Formas de vida sin Estado, algo así se llama el libro. Lo he leído parcialmente. Pero no, yo te estoy hablando de Paul-Émile Armand de Puig. Ah, vale. Que es el padre del panarquismo, que es esta idea de que solo puedes tener eso en una base liberal. Si tú tienes una sociedad liberal, cada uno puede armar
de acuerdo a libre asociación voluntaria, el modelo que quiera. Y si tú quieres fabricar manzanas con los comunistas, te vas a fabricar manzanas en una granja común, y si tú quieres propiedad privada, te quedas tranquilo en tu casa y te comercias en el mercado, y si quieres una aldea animalista, te vas a una aldea animalista, y si te gustan los toros, te vas a otra. Ese es el postulado panarquista. Pues no lo conocía, pero me quedo con la referencia para investigarlo. Bueno, hombre, ha sido un placer. Nos han quedado muchos temas en el tintero. Ya te comprometo para una próxima vez de aquí a 2 semanas. Si quieres. Nos hemos dejado de Lucis Trust en la ONU, que esa es simplemente, brevemente, la crea Alice Bailey, que es la que crea las bases, en base a la teosofía, para crear la Lucis Trust, que es la organización dentro de Naciones Unidas que va a estar detrás de todo el tema de la agenda ecuménica que ahora lidera el Vaticano, pero que empezó en crear la nueva religión mundial a través de esta asociación. Pero bueno, sí. Bueno, para la próxima entonces, Peter, un placer. Suscríbanse al canal Saliendo de la Caverna, estará enlazado en el título de descripción del video. Compartan en todas sus redes y grupos y apoyen al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz a partir de $5 mensuales. Y si les gustaría un documental de la cienciología y Tom Cruise, que le tenemos ganas hace tiempo, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.